está pasando en el panorama del mundo, yo decidí, para que vos, tarado, que estás en tu casa fumando tuide, un martes a las 10 de la noche, 21:59, ¿sí? Sepas qué está pasando en Irán. Yo te estoy dando un servicio a vos invaluable. Que no te lo voy a dar yo, te lo va a dar el señor Lucas Ciafagna, de Somos Occidente. Un placer, este primer vivo de 2025, iba a decir, 2026, que compartimos. Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Aplausos, aplaudan en el chat, hijos de puta, que traigo un profesional que sabe de lo que va a hablar, ¿eh? Siempre se quejan, che, yo le das al pedo. Bueno, acá tienen, tomen. Les traigo alguien que sabe. Muchas gracias, Jordi, muchas gracias. Muy contento de estar de vuelta acá en el HIT y sobre todo porque lo haces un martes. Fíjate que yo no venía aprendiendo últimamente porque los tiempos de laburo están terribles. ¿Sabés qué pasa? Yo ayer no prendí por el perro. Y dije, yo no prendo, yo los martes no prendo porque prende Lucas por lo general. Entonces no me quiero pisar con Lucas. Entonces como vi que Lucas no había programado nada, dije, le voy a tirar la onda. Voy a aprovechar que es martes, le voy a tirar la onda que seguro va a poder, porque él generalmente se ha subido a esa hora. Entonces le voy a tirar la onda para engancharlo. Y bueno, te enganché, amigo. Perdóname que te copé el día. Igual, quiero que sepan que este vivo después va a quedar subido en los 2 canales. Sí, va a estar posteo colaborativo. Ahora no nos deja, video colaborativo. No nos deja, pero va a estar en los 2 canales. Así que nada, te invadí el horario, te obligué a aprender. Nos obligué a aprender. Me obligaste a aprender, pero hiciste bien porque yo no. Es como que me costaba encontrar, viste, un tiempo para agarrar y ponerme con los temas. Lo peor es que estoy todo el tiempo actualizado, pero no tenía cómo empezar a agarrar y decir, bueno, me empiezo a juntar temas, me empiezo a juntar links, me empiezo a juntar artículos, noticias, lo que sea. Te entiendo, así que, bueno, te entiendo. Me pasa. Vas juntando y a veces, esto para acá, esto para allí, después te metete una ensalada de cosas. Y pasa, pero bueno, más nosotros que somos gente que no vivimos de esto profesionalmente, por así decirlo, lo hacemos como algo que nos gusta, porque nos gusta evidentemente, por algo lo hacemos, nos gusta interactuar con el chat. Acá el chat está prendido fuego con Lucas, te ponen, mirá esa facha papá, trajiste a la cabra, me pone Fercho, un que es que grande Pablito Estadio que está del otro lado, al fin trajiste un profesional, me ponen. Así que le mandamos un saludo a los chicos del chat que vayan dejando sus preguntas también, que por ahí no las voy a contestar, no las voy a contestar ya, Lucas, ¿sí? Porque vamos a ir paso a paso. Primero le voy a preguntar yo. Y la primera pregunta que te voy a hacer, Lucas, es ¿qué carajo está pasando en Oriente Medio, en Irán? ¿Qué es todo esto que estamos viendo ahora? Que el estrecho de Hormuz... No entiendo nada, no entiendo nada. Bueno, hay varias fuentes que dicen que el estrecho de Hormuz está totalmente cerrado, otras te dicen, incluso si lo tratás de verificar con alguna IA, te dicen que en realidad no está totalmente cerrado, pero sí está muy obstaculizado el estrecho de Hormuz. ¿Qué es? Como para que nos entendamos, ¿cómo arranca todo esto? O sea, más allá del estrecho, digo, ¿cómo arranca todo este tema de Irán? Porque se viene hablando de que en Irán, por lo menos lo que dice las noticias que uno ve acá en el día a día, lo que te dicen los medios es, no, en Irán hay una teocracia, para el que no sabe, que esté del otro lado medio perdido, Lucas lo va a explicar mejor que yo. ¿Qué es una teocracia para arrancar? Mirá, si te pudiera catalogar los sistemas políticos según la cercanía con la religión, vos tenés en un extremo el Estado ateo militante, que es los sistemas comunistas, por ejemplo. Históricamente han sido sistemas ateos militantes, o sea, que prohíben la religión. O sea, prohíben todo culto o expresión pública del culto. Después tenés en un nivel mayor, más cercano a la religión, tenés el Estado laico, que es el que permite el libre culto, pero institucionalmente el Estado no aboga por ninguno y no expresa ninguno. Como el caso de Francia, por ejemplo. Ok. Nosotros Argentina, ¿cuál seríamos? Nosotros somos, la Constitución dice que somos católicos, apostólicos, romanos, una cosa así, o me equivoco, el artículo 2. Exactamente, por eso no somos un Estado laico, somos un Estado secular. Es decir, que tiene confesión, pero respeta a las otras. En cambio, una teocracia es la que tiene confesión, la promueve y ni siquiera respeta muy poco a las otras. Las tiene como subordinadas en una especie de segunda instancia o ciudadanía de segunda, por así decirlo. Ok. La teocracia que básicamente obliga a la confesión, e incluso como en el caso de Irán, condena confesarse de otra religión o de no religión, conlleva el delito de apostasía, por lo cual es condenado con muerte. ¿Qué es la apostasía? Apostasía es renegar de la religión oficial. Ahí va. Entonces, lo que hay, porque he escuchado, incluso a funcionarios estadounidenses, lo he escuchado a Marco Rubio que decía que quizás incluso puede llegar a seguir estando el régimen de los ayatolá, este régimen islámico, esta teocracia islámica que hay en Irán. Pero con reforma. Claro, sí, bueno, me suena muy a Delcy Rodríguez en Venezuela. Cuando dijo Marco Rubio eso, me sonó muy a Delcy Rodríguez en Venezuela. Mira, si te está saliendo bien algo, tratás de imitarlo en todo lo que haces, pero bueno. Es el famoso equipo que gana no se cambia, ¿viste? Pero bueno, en Irán lo que había era había es una teocracia islámica, ¿sí? Que era el famoso régimen de los ayatolá, que por ahí nosotros de chicos, lo más cercano que tuvimos a los ayatolá es el capítulo de Los Simpsons cuando se ponen a vender, y Homero se pone la remera de los ayatolá, ¿sí? Y bueno, che, que aprovecho para decir acá, Lago en el Cielo, tengo la remera puesta del festival.
10, pero 15, no, faltan 15 días hoy. 18 de marzo en el Sea Art Media, Vitale Baglietto van a estar tocando, va a estar tocando La Grecia, va a estar tocando Mary Granados con Pablo Granados, va a estar, ¿quién más va a estar? Uy, ahora me puse nervioso. Va a estar El Purre con amigos, va a haber un montón de sorpresas, así que la gente que quiera colaborar se puede meter en el Instagram, @Festilago en el cielo, perdón por este chivo, Lucas, pero es necesario. Festilago en el cielo, sí, todo lo recaudado va a ser para la Fundación Planeta Vivo que maneja Fer Peroni, que es para ayudar justamente con todos los... Yo tuve la necesidad, yo lo digo siempre, ¿no? Como transformar la indignación en acción, ¿no? A mí me ponía loco ver todas las noticias del sur prendiendo ese fuego. Entonces, ¿cómo podemos transformar esto? Bueno, estamos organizando un festival con Clara Sinancha, con Sole Gómez, estamos organizando a pleno y hay un montón de bandas y un montón de gente que va a estar Kiki Perrone, va a estar Jessica presentando. Es un festival solidario. Y si viven en otra provincia o lo que fuere, quieren ayudar, pueden meterse en la etiquetera, sí, que van a ver que hay bonos, contribución también. Así que están todos invitados. Si pueden colaborar, de nuevo, es todo para la Fundación Planeta Vivo, es una causa solidaria, ya se hizo el año pasado, ya se transmitió por este canal, así que nada, eso, perdón Lucas que metí el chivo, pero bueno, volvemos, nos vamos del CIAR Media, nos vamos de Chacarita a Irán nuevamente. Estamos hablando que estaba este régimen teocrático, que muchas veces la noticia que nosotros veíamos eran mata a mujeres en Irán o represión al pueblo porque los ayatolá, esto querían, es si no respetás las leyes del Islam de esta religión, básicamente el castigo era la muerte, como decías vos. Sí. Y así han aparecido chicas de 17 años que han terminado siendo símbolos en futuras marchas o en nuevas marchas, nuevas manifestaciones. De ahí surge, por ejemplo, en el 2009 más o menos, surge el movimiento Mujeres, Vida y Libertad, Women, Life, Freedom, que surgió como, fíjate, un movimiento verde, pero no estaba relacionado con el aborto, sino con el simple hecho de que la mujer pueda, salir y mostrar algo más que simplemente esta parte de su cuerpo. La famosa, ¿cómo se llama? ¿Burka es? Sí, en realidad más que nada ¿cómo se llama? El hijab, porque es la parte que tienen que ocultar el pelo, claro. Y más lo único que se ve es la cara. Pero lo que querían es un poco vestirse como querían. Que ya, en realidad como se vestían antes de... Claro, eso te iba a decir. Esto ya había pasado. Los ayatolá, ¿en qué año? A ver, era una teocracia, era una dictadura. No, porque por ahí cuesta mucho para algunos sectores del progresismo y una dictadura. Era una dictadura, en los hechos era una dictadura. ¿O cómo funcionaba? Pasa que, mirá, en realidad, vos sabés que en realidad dictadura como tal es una institución republicana. Ok. Y en realidad la dictadura está asociada a un momento extraordinario prefijado por constitución, o prefijado por las leyes, que establece 3 meses, 6 meses, en el cual un cónsul va a encargarse con la suma del poder público a arreglar el problema que haya para evitar la burocracia que trae el Congreso, o en este caso el Senado cuando era la época de Roma. Y bueno, y esas cosas. En realidad la dictadura como tal es una institución republicana que tiene un tiempo de duración determinado. Si se prolonga el tiempo, ya no se llama dictadura, es otro régimen en todo caso. Puede ser un régimen autoritario, puede ser una teocracia, puede ser un régimen totalitario, pero bueno, eso ya es detalles mínimos. Ahí me ponen en el chat, estamos todos, sí, están todos, los estoy viendo a todos, los estoy viendo, veo que está Federer, veo que está Marra, veo que está Tommy Burja, veo que está Peronich, les mandamos un saludito a todos. Tengo la cara de Lucas y el chat al lado, así que pórtense bien, no me distraigan. Entonces, digamos que ¿desde qué año están? ¿Desde más o menos de qué año fue que se instaló este régimen antidemocrático, digamos? La Revolución Islámica justamente fue en febrero de 1979. Ahí va. Y yo tengo una pregunta antes que vayamos a eso. ¿Cómo era el tema de que tenían cómo funciona el sistema político? Porque ellos tenían al ayatolá, que es el que mata, al ayatolá Jamenei, que es el que mataron, que tenemos acá tachado en la cara. Por si no entendieron, está muerto, ¿no? Por eso le tachamos la cara, boludo. Jordi, ¿por qué le tachaste la cara? Porque está muerto. Perdón, aprovecho para decir salud, bien muerto. Y un hijo de puta menos en este mundo, podemos decir, ¿no? Un hijo de puta. Tenemos 2 acá abajo también que... Pero un hijo de puta menos en este mundo, ¿viste? Porque hay gente que te dice, no, porque amigo, acá vos que, amiga que estás en Twitter defendiendo, amiga, mataban gente. Tipo, es como la gente que te dice, no, porque Venezuela era un pueblo soberano. Está bien, yo no te digo que ahora Venezuela es la panacea, pero por lo menos está liberando a presos políticos, hijos de puta. Torturaban gente, la concha de su madre, después van el 24, faltan 19 días para la marcha 21 días, para la marcha del 24 de marzo. Acuérdense, ¿viste? Porque uno te defiende a las ayatolá Nicolás Maduro y después el 24 de marzo marché contra Videla. Dale, amigo, dale. Si surgieran las abuelas de Plaza de Mayo venezolanas dirían que son imperialistas, acá las defienden.
¿Me entendés? Eso es una realidad, la hipocresía. Y con este tema de Irán se ve con todo. Últimamente se ve todo, de un lado y del otro, ¿viste? Porque hay dos, obviamente que vos te metés en el debate de las redes sociales y hay como dos extremos bien polarizados. Y cada uno está tipo, hoy ya veía después vamos a charlar un poco, pero hoy vi una noticia que se presentó la selección iraní de mujeres a jugar un partido de fútbol y no cantaron el himno. Y unos medios te decían que no cantaron el himno porque estaban en contra de lo que estaba pasando. O sea, digamos, estaban en contra del régimen, no en contra de lo que, sino que estaban en contra del régimen. Y otros te decían, no, están no cantando el himno porque están de duelo por todo lo que está pasando y este bombardeo que hubo en una escuela. Entonces, cada uno al final no terminás sabiendo qué es lo que realmente pasó, porque los dos extremos están muy polarizados. Quizás la idea que tenemos un poco acá es, para lo que armamos este programa, es como para, bueno, tratar de propaganda hasta de que me inyecten el 4G por acá. ¿Cómo es el sistema político bueno, vos tenías el Ayatolá Jamenei, creo que hubo otros Ayatolá antes, pero había también como un primer ministro, un presidente? ¿Cómo era el sistema? El sistema, o sea, vos me preguntás por el sistema de la República Islámica. Básicamente cómo funcionaba, porque tenían un presidente, ¿no? La República Islámica tiene 5 poderes divididos. Ahí va. Que al mismo tiempo, en realidad, es como una pantomima. Vos tenés 5 poderes constitucionales y al mismo tiempo hay uno que gobierna por sobre todos como última instancia, que es el líder supremo. Ok. Entonces, pues el ayatolá es un poder que es poder religioso del líder supremo a nivel clerical. Pero vos tenés que entender que no es solamente ayatolá de Irán, es ayatolá de todos los chiitas, es como el papa. Ok. Y después por otro lado tenés el consejo... ¿Qué son los chiitas? Ahí ya Los chiitas son una rama del Islam. Bien. Que, voy a ponerlo de los términos más simples posibles. Es la rama del Islam que viene de los descendientes de sangre de Mahoma y que se peleaban con los sunitas, porque los sunitas, en vez de ser descendientes de sangre, eran los que trataban de ser los mejores intérpretes de las enseñanzas. Que eso pasa en realidad si te fijas con todas las religiones. Tenés a Pedro y a Pablo, ¿no? Pablo era el exégeta y Pedro era pariente de Jesús, entonces estaba la pelea, ¿viste? Tenía entre otra los variación. Era el Nepo Baby, él era el Nepo Baby. Exactamente, bueno, los chiitas son los que transmiten una tradición desde los descendientes de sangre de Mahoma, y los sunitas vienen del lado de los que son los que trataban de ser los mejores discípulos de Mahoma en ese tiempo. En general los sunitas están más asociados a lo popular, si querés ponerlo en términos sociológicos. Por ejemplo, el Daesh, el ISIS, el Estado Islámico, el grupo que pertenecía al que ahora es presidente de Siria, Al Qaeda y otros del Levante, es como que vienen de los suní, ¿viste? Y los suní en general se sienten como más del pueblo y ven a los chiitas como viejos oligarcas del Islam. Okay. Viejos oligarcas y clericales del Islam, sí. Ellos valoran más la cuestión de ser guerreros que mueren por Alá, más que... de hecho tiene esa frase que está más cerca de Alá aquel que derrama su sangre que aquel que escribe. Mira. Sí, eso está como el tema del sacrificio ahí, el Islam tiene como muy presente, ¿no? El sí, sacrificio, ¿cómo se...? No es sacrificio, como el... el kamikaze, pero ¿cómo lo ven ellos? ¿Como un sacrificio? ¿Cuál sería el término? Ahí va. Es un martirio. Bueno, igual no lo inventaron. El kamikaze no lo inventaron los musulmanes, igual lo inventaron los budistas japoneses. Mira. Entonces, hablábamos que tenían 5 poderes, pero había un poder que básicamente hacían simulación de elecciones, ¿o no? ¿O tampoco? ¿O lo elegía directamente el ayatolá? No. No, en todo caso no es que lo elige el ayatolá, pero está para supervisar. Sí, el ayatolá, o sea, lo que entendí son, vos me dijiste, hay 5 poderes. En realidad hay 4 y uno arriba. Exacto. Bien. Exacto. Vos tenés al ayatolá arriba de todo, de la pirámide, abajo tenés el consejo de notables sabios, que son como los ancianos, que son como un poder legislativo pero superior. Que no los eligió nadie, son simplemente viejos de mierda que están ahí. Se suceden por orden clerical. Bien. De hecho, ayatolás hay muchos, no es uno solo. Ah, mirá. Claro, una cosa es el ayatolá líder supremo y otra cosa son los demás, que también pueden ser ayatolá. De hecho, el hijo de Jamenei es el que teóricamente estaría saliendo como sucesor. Fíjate, el hijo. Bien. Sería también es también una ayatolá. Después tenés el poder legislativo convencional, que es el parlamento, el cual elige un primer ministro. Después tenés el poder judicial. Y después el poder ejecutivo, que son el primer ministro, que es elegido por el parlamento, y el presidente, que en este caso sería Pezeshkian, el presidente actual de Irán. Eso siempre a mí cuando me decís que un país tiene un primer ministro y un presidente, a ver, ya no te lo entiendo en otros países normales, digamos, ya con esto de los ayatolás arriba, no, pero que digamos, alguien iba a Irán, supongo que las mujeres no, pero alguien iba a votar en Irán por algo, votaba, no sé, el Congreso o algo.
La gente vota, sí, precisamente. Lo que es presidente y primer ministro, primer ministro no vota por el partido, como es todo sistema de primer ministro, ¿no? Ahí Se va. elige el partido va al parlamento, el parlamento después elige al primer ministro por mayoría. Perfecto. Pero el ayatolá claro, arriba siempre. es que el tema también es que vos elegís en base a lo que te da la oferta y la oferta está totalmente filtrada por la teocracia. Sí, eso ni hablar, eso ni hablar. Por eso tienen como una simulación de más o menos. La gente Una iba y simulación. se sacaba las ganas de poner los hombres iban, mirá, yo voté, y lo subían a Instagram. Y por Pero eso hasta se ahí. llama República Islámica, porque tiene esta cosa de la división de poderes que la República, esto es una cosa más mía, pero el sistema republicano desde siempre ha sido totalmente propagandístico, mentiroso, demagogo, desde la Revolución Francesa, pero bueno. En fin. Bien. Después, bueno, Y si ahora, querés ir más, ahora decime si querés vamos. más No, ahora de la vamos. historia, No, pero ahora vamos a cómo llegaron al poder. cómo llegaron al poder. ¿Cómo fue esto ¿qué me dijiste 79? ¿Tiene sus consecuencias? Yo acá voy a leer acá un poco del chat mientras me vas pensando, vas ahí buscando en tus apuntes, sé que tenés muchos apuntes Sí, ahí. me acuerdo. El tema No, es te el... vi revisando y dije, está buscando No, por no. dónde, está buscando los archivos de la cabeza por dónde arrancar. Pero voy a leer un poco el Sí. chat que dice, bueno, Fede Rey dice que el ayatolá se elige entre los de arriba, bueno, es un poco lo que decía recién, entre este consejo de sabios. Smoke Chinchilla nos pone dos. No, evidentemente no llegó el mensaje 1, porque pone 2 tiene sus consecuencias, yo vivo por el Islam, el ayatolá, Irán, y luego yo no me importa lo que me pase, la causa y la destrucción de mis enemigos es primero. Bueno, es un poco la gente que reafirmando en el chat lo que vos nos comentabas recién. Pero ¿cómo era Irán? Perdón, ¿era 79 me dijiste? Sí. 79, ¿cómo era Irán hasta el 79 y qué pasó en Irán después del 79? Bueno, ahora voy a expandir bastante sobre la reciente historia de Irán. Todo tuyo. Vos tenés hasta el año 1925, tenías la dinastía de los Qajar, que... Mira, ¿viste el mapa que te pasé? Sí, ya lo vamos a poner, Lucas. Un segundo que ya te dije, te va a tapar la cara esto. ¿Cuál de todos los mapas? El primero. A ver, no, sí, el de... No, el que estaba el mapa con los colores. Ahí va. Para que voy a acomodar a vos. Ahí, para que acomodar un poquito el mapa, ¿eh? Habla tranquilo, amigo. Todo tuyo el programa. Fíjate que acá en la parte que dice, fíjate que ahí tenés las referencias, ¿no? En esta parte, bueno, no se ve, pero fíjate que Turkmen, que es los turcomanos, ¿no? La parte de Turkmenistán, porque hay un Turkmenistán adentro de Irán y después está el país. Sí. Vos abajo tenés la referencia de los Kayajai, que esos son... Para. ¿Lo ves bien ahí? Yo lo veo el Turkmen, ¿no? Sí, se ve. Sí, Vos se capaz ve. que... Para. Vamos a hacer una cosa. Estoy viendo toda la pantalla. No, te voy a compartir la pantalla mía. Ahí. Bueno. Mirá, ahí lo vas a ver en sumeado. ¿Ahí lo ves bien? Perfecto, Sí, listo. perfecto. Todo tuyo, amigo. Bueno, la parte que dice Kayajai, que dice 1... Uy, perdón. Cierto, esto táctil. 1.2%. Esa parte representa a una de las dinastías de Irán que fue la última que gobernó antes de los Pahlaví. Bien, que son esos que estarían ahí medio como en el medio, abajo en el medio, ¿no? Exactamente, esos gobernaron desde el año 1700 y pico más o menos hasta 1925. Bien. La última parte de esa... Veo que Irán es un país lleno Es de una etnia, ¿no? civilización. Más allá de los persas, que son el 50%, el resto está muy dividido. Bueno, por eso es lo que te había dicho las otras veces que charlamos del tema. Es un país civilización. Entonces vos tenés que la dinastía Qajar son los que habían gobernado hasta 1925 y en 1906 produjeron una especie de... se produjo en su dinastía una rebelión o una especie de revuelta para instaurar en Irán una monarquía de tipo constitucional donde se le asigna un poco más de responsabilidades y poderes al parlamento y por lo tanto a la figura del primer ministro. Entonces, esa es la revolución constitucional que termina por consolidarse al año siguiente, 1907. 1925 asume Reza Shah, que es el abuelo del actual Reza Pahlavi. Ok. Reza Shah es el que empieza a introducir algunas de las reformas, podría decirse, muy importantes del país, que tienden a buscar, primero, la reunificación del ejército, por otro lado, algunas modificaciones en el aparato productivo para hacerlo un poco más amigable con el siglo XX, más cercano al siglo XX. Entre todo esto, entre que asume el hijo, que es Mohammad Reza Pahlavi, que es el último Shah en el poder, Mohammad Reza Pahlavi asume el poder siendo el Shah, o sea, el rey de una monarquía constitucional. En el año 54... Perdón. Sí. Una monarquía es que hay un rey y te voy a pedir igual, pero Lucas, eso, correte un poquito más para acá para encuadrarte un poquito. Perfecto, Dale, perfecto. sí, No, bueno. escúchame. Perdón, mi pregunta es, porque una monarquía es un rey. ¿Cómo es una monarquía constitucional? Pregunta Quiere decir que el rey- para mí
y la gente del chat, porque capaz que tampoco saben cómo funciona. Monarquía constitucional es, el rey es elegido por sucesión real, pero tiene poderes limitados. Ok. No sería como funcionaba la ayatolá que estaba arriba, digamos. No es absoluto, es limitado. Es, como diría Sartori, que es el gran, digamos, que cataloga los regímenes políticos, no es competitivo su acceso al poder, pero es limitado su ejercicio. Bien. Entonces el tipo tenía algunas funciones de Estado, principalmente lo que hace el rey es un jefe de Estado, es la función de Estado, es como el presidente. Tiene las funciones de Estado. Ahora, en el caso del primer ministro, tiene las funciones de gobierno, es decir, de dirigir las políticas del gabinete de ministros. Bien. Y eso tiene que ver con el consenso parlamentario. ¿Qué pasa? Había un primer ministro, podríamos decir, de aptitud, no de aptitudes, sino de convicciones más republicanas y nacionalistas, que era Mossadegh. Mossadegh, ¿qué hace? Había una compañía persa en Irán que tenía mitad de capital persa y mitad de capital británico. Era la Persian Oil, digamos. Mossadegh lo que hace es nacionalizar la mitad del capital británico que quedaba para el interés persa. Y lo que produce esa movida política es la creación de la que hoy conocemos como British Petroleum. Ok. O sea, los británicos históricamente han sido hostiles a Irán por una cuestión geopolítica de que siempre trataron de opacar a Irán como imperio, porque obviamente su mascota era la India. Entonces lo han borrado de los libros de historia a nivel cultural, incluso Estados Unidos hereda esa cultura inglesa de no hablar de Irán en la historia universal, cosa que no pasaba en Alemania, ciertamente en Alemania se hablaba mucho de Irán. Y después vos tenés Mossadegh hay un complot de la CIA y del MI6 para sacarlo del gobierno. La CIA es Estados Unidos y el MI6 es Inglaterra. Sí. Claro. Ahí va. La CIDE de ellos, ¿no? Va. La CIDE. Va. Sí, Una forma. La CIDE de ellos. La CIDE de ellos, mirá lo que la CIDE de ellos, la nuestra. Claro. Bueno, creo que hay que pagarle un sobra más julo y le toca. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Mossadegh es removido del poder y a partir de ahí toma preponderancia Mohammad Reza Pahlavi. ¿Cómo termina siendo removido del poder? Por esta decisión que toma el tipo de nacionalizar el petróleo. En parte, sí. ¿Cómo pasa de eso a ser removido del poder? Porque precisamente empieza a ejercer presiones sobre el Parlamento y Reza Pahlavi empieza a tomar atribuciones ejecutivas de gobierno, cosa que en realidad no le correspondían por constitución. Okay. Pero da como un giro de gobierno. No se puede decir golpe de Estado porque él ya está en el gobierno. Él ya forma parte del Poder Ejecutivo. Claro, suma poderes, digamos. Poder público. Poder público, sí. No es que tiene la suma del poder público, sino que fue sumando más poder público. Bien. Sumó atribuciones de jefe del primer ministro. Se puso un nuevo primer ministro, pero quedó más decorativo. Entonces pasó a él a tener más atribuciones. Tomó algunas atribuciones legislativas también. Pero con la idea de, ya que el país estaba presionado por la Oficina de Servicios Secretos, pues en su momento era así como se llamaba, no era la CIA, la Oficina de Servicios Secretos estadounidense y la de Inglaterra, empieza a tomar atribuciones para llevar el proceso político de Irán por su cuenta y centralizar el poder. Pero, fíjate, no devuelve el capital de los británicos. De hecho, aprovecha la Persian Oil nacionalizada y empieza un proceso de lo que se conoce en el siglo XX con muchos países, si querés acá puede haber sido el peronismo, como proceso de aprovechar el excedente de materias primas, de commodities para establecer un proceso de industrialización en el país, reformas educativas, reformas sociales, por ejemplo, la mujer empieza a votar en Irán. Tenés todas cosas que se van repitiendo en un montón de países del siglo XX, segunda parte del siglo XX. Entonces el tipo empieza una modernización mucho más fuerte que la que había empezado el padre de él. Y claro, empieza a incomodar cada vez más a los clérigos islámicos. Y a tal punto, empieza a recibir, obviamente, ¿cómo se llama esto? Atentados o demostraciones ya violentas, actos de terrorismo, de los cuales eran cómplices los terroristas islámicos y al mismo tiempo los comunistas maoístas. Comunistas soviéticos algunos y otros más de tendencia maoísta. Pero perdón, profe. Sí. Jordi de @Jordi en vivo. ¿Qué es un comunista maoísta? De Mao, me suena. De Mao, exactamente, porque había una pelea entre los que seguían a Mao y los que seguían a la Unión Soviética. Gracias, profe.
No, por favor, no. A ver, es que justamente Mao Yo estoy re preguntón, yo te avisé, yo voy a estar re preguntón hoy. Cosa que no entiendo, cosa que pregunto, porque por ahí, yo digo, si a mí me surge la duda, como a Pablito Esteño que se acaba de ser miembro, qué grande Pablito Esteño, que era, se acaba de ser miembro. Y yo digo, bueno, si me surge la duda a mí, le puede estar surgiendo la duda en el chat, porque vos sos una enciclopedia, Lucas. No tengo no, no, duda, pero hay veces que por ahí necesito por ahí preguntar 2 veces para terminar de entender. Entonces, la separación de estos maoístas, ¿en qué se diferencia de qué se diferencia de un comunista común cuál es la sí, un incidencia en esto? estalinista, podría decirse, ¿no? Ahí va, perfecto. Claro. Básicamente que en la Unión Soviética vos tenés el proceso de comunismo, que era una industrialización muy extrema, forzada, era colectivizando la propiedad de la tierra, colectivizando incluso los medios de producción. Tenía que ver con hacer grandes obras de infraestructura faraónicas. Después, en cambio, el maoísmo se apoyaba más sobre los sectores agrarios, sobre los sectores campesinos. Y esa política no le gustaba a la Unión Soviética, porque no seguía el modelo. Por eso Mao se diferenció y tuvo grandes cruces con la Unión Soviética. Al punto que terminó Mao aliándose en los 70 con Estados Unidos para cerrarle el grifo a la Unión Soviética y que se demorone. Ah, mira, eso no lo Claro, sabía yo, la política de contención. Mira, eso no Mao lo sabía. y Mira, Nixon. no lo Sí, tenía. ¿Y qué rol antes entonces? de- Entonces, nos hemos quedado. Me estabas explicando, perdón. Seguí con lo de la revolución. Sí, sí, me fui yo con los maoístas y. Sí, Perdón, chicos en el chat, perdón, tenía la duda. el ya básicamente tenía dos enemigos políticos fuertes, que eran los comunistas en general y los islamistas. A los dos los encerraban y para eso tenía su policía secreta del rey, que era el Sabak. Es la policía, es como la policía que tenía Nasser en Egipto, por ejemplo, que también, ¿a quienes encerraba? Muchas veces, comunistas e islamistas. Bueno, ahí aprovecho para meter un comentario del chat que nos pone Smoke Chinchilla, que nos pone Egipto también nacionalizó el canal de Suez y Irán, la Persian Gulf y UK se quiso invadir y Estados Unidos le dijo que estás tonto, ¿qué te pasa? Claro, cuando hubo también un temita con el canal de Suez, me acuerdo, cuando lo nacionalizó Egipto, ¿no? Sí, los británicos estaban que echaban fuego, pero no tuvieron, o sea, no les quedó otra, tuvieron que aceptarlo Tocó mamar. porque... Poniéndolo en términos del 2026, tocó mamar. Acá te pone Haye, el ya al menos no cometió genocidios. Te pone. No, a ver, no te voy a negar que la policía del Sabak torturaba, tenía sus centros de detención, pero si ves lo que hizo después la República Islámica, yo creo que estaba todo más que justificado. Ok. ¿Cómo? Es más, yo si fuera un Shah de Irán restaurado en Irán, la restauraría de vuelta. Porque aparte uno se imagina, no, bueno, pero aparte el iraní, con todas estas etnias conviviendo, que aparte seguramente muchas de estas etnias estaban en conflicto unas con otras, que es un poco la atomización, y que era el imperio persa, ¿me entendés? A lo que voy. No, claro, La convivencia, ¿cómo era? No es que estaban enemistadas unas con otras, pero en todo caso, muchas de ellas, lamentablemente por errores políticos del mismo Estado iraní, terminaron entrando en conflicto con el Estado. Ok. Más que entre ellos. O sea, pasa algo como lo que pasa en España, con los separatismos. Con lo de Cataluña, País Vasco, Galicia. Bueno, Galicia menos, pero sobre todo País Vasco y Cataluña, viste que tienen históricamente reclamo de independizarse. Bueno, sí, como ciertas dos provincias, Córdoba y Mendoza, de la Argentina, que siempre andan Córdoba y Mendoza. Hoy había un cordobés en el Discord que me decía, Córdoba se tiene que independizar, culiado. Córdoba es lo más grande que hay, me decía. Yo le decía, pará. Sí, ¿cuál es la salida al comercio de Córdoba que no sea Argentina? Sí, amigo, ¿dónde te vas? Mendoza por lo menos se puede hacer el malo. Puede pactar con los chilenos. ¿Escuchaste? Toma burja. Sí, perdón. Uy, te me quedaste congelado. Ahí está, perfecto. Mira, yo te diría que vuelvas en todo caso, para el mapa volvemos al mapa de las etnias. ¿Qué me pasó? Sí, Mira, justo ahora me quedo sin batería de mapa. Bueno, me voy a buscar el otro mouse ahora. Esta. ¿No? Perfecto, mapa este. Sí. Yo te voy a escuchar, me voy a buscar el mouse de repuesto que tengo porque justo se me quedó sin batería. Y el único cable que tengo para cargar el mouse lo tengo en la cámara. Así que no lo puedo cargar ahora. Así que voy a buscar el otro mouse mientras el profe, lo dejo con el profe que acá está con el mapa. Tomen nota, que les tomo prueba después. Bueno, se pueden ver el mapa que está acá. Ustedes tienen varias etnias, como dijo Jordi, la mitad, o sea, el 50% del país casi es lo que se conoce como persas, y que de hecho es no solamente la lengua oficial, es étnicamente quizá la lengua de referencia y la identidad cultural de referencia, así como en Roma era el latín. Pero en Roma se hablaba, o sea, tenías varias regiones con diferentes etnias. ¿Para qué sirve una lengua oficial o
o una lengua étnica de referencia, justamente para unificar el criterio imperial, para unificar el criterio de la unidad política, que en este caso es el reino o el imperio. Porque justamente son varias naciones. La nación de los turcomanos, Turkmenistán, es la parte que está en violetita arriba de todo, en el medio. Esa parte está limitando con Turkmenistán y justamente se quieren unir. Así como en la parte más del oeste, la franja roja, esa que está a la izquierda, es la que se quiere unir a los kurdos, que los kurdos comparten territorio con Irán, Turquía, Siria e Irak. Es decir, tenés por lo menos 4 países que los kurdos están y de hecho quieren unificarlo en un solo estado kurdo, un estado étnico. Ese es el problema que tiene históricamente Irán. Más que nada lo tiene porque en realidad toda la parte kurda era del imperio de Irán antes, o sea que antes no era un problema, pero lo empezó a hacer a partir del siglo XIX, cuando Rusia se lo arrebata y empieza Rusia, tanto la Rusia imperial como después la Rusia de la Unión Soviética, empiezan a hacer estas divisiones étnicas de los países que están ahí en la zona de Asia Central y del Cáucaso. Así que bueno, por un lado eso. Todos esos conflictos se fueron incrementando desde que se produce la Revolución Islámica, y al día de hoy está muy latente. Es decir, el problema que tiene hoy, el tema de que haya un vacío de poder, es la fragmentación territorial. Porque después tienen a los azeríes, ¿no? Que son la parte celestita, que esa limita con Azerbaiyán. Los azeríes son justamente los que están en Azerbaiyán. Hay una parte que quedó en Irán y otra parte que es el país, Azerbaiyán, que también quiere terminar de, anexar esa parte. Entonces, es un problema muy grande. Irán tiene, lamentablemente, este peligro de fragmentación territorial, por lo cual la intervención de Estados Unidos, yo lejos de aprobarla al 100%, creo que en primera instancia hay que verla con cuidado. Y sobre todo, Estados Unidos, no sé si tiene la cabeza Trump y los que están en el poder con el gobierno de Trump, tienen la cabeza para entender que es muy delicado Irán como para hacer lo mismo que Afganistán e Irak. No es lo mismo. No es la misma población y ciertamente no es el mismo riesgo que tienen, porque puede haber una guerra civil, pero no va a terminar en una toma de poder de los talibanes. Va a terminar en una fragmentación. Yo que me crié en el mundo 2001, Torres Gemelas, siempre fue un quilombo Oriente Medio. Siempre hubo. O sea, para nosotros nos criamos somos los hijos de la guerra de Irak. Ponele, ¿no? Conceptualmente fuimos la generación que vio, siendo ¿cuántos años tenés vos, Lucas? Siempre me olvido. ¿Tenés 33? 32. Ya te está. Mira, amigo, mira la cantidad de mouse que tengo. Ninguno de estos me anda. ¿Sí? Tuve que poner a cargar el mío. ¿Qué te iba a decir? 32 años. Vos viste con un poquito más de años que yo tengo 29, ¿sí? Entonces yo tenía 4 o 5 años, vos tenías por lo menos 9, 10 casi años cuando fue el 2001. Y viste, y tenía 7. 7, bueno, nos criamos más o menos. Tan chiquito era yo, mira. Nos criamos, yo me acuerdo, literal, posta, yo me acuerdo del día que se cayeron las Torres Gemelas, verlo en la tele. ¿Viste cuando vos tenés esos pocos recuerdos de niño? Uno de mis pocos recuerdos de niño es volver de que mi mamá era profesora de gimnasia en ese momento, de la sociedad de fomento, pasamos por la casa de un amigo, y era de un amigo de ella, era la tele chiquitita, me acuerdo, de tubo, obviamente, no existía el LED en ese momento, una tele de tubo y las dos torres prendía fuego porque estaban estresados avión y se repetía la imagen. Nos criamos en ver Estados Unidos, un montón de películas que Estados Unidos ahí super soldados invadiendo Irak y todo ese quilombo. O sea, uno tiende a pensar que es un quilombo. O sea, Estados Unidos se metió por ahí en un pantano que... No, muchas cosas las que debo a Estados Unidos, ese es el tema. Ok, ¿por qué? Mirá, de por sí, Mohamed Reza Pahlavi tenía una relación, por ejemplo, con Nixon, que eran 2 amigos. O sea, pensá que tenían una mejor relación que la que tiene hoy Trump con Milley, para que tengas una idea. Ah, bueno, eran bastante amigotes. Sí, eran bastante amigotes. Y de hecho, a ver, ¿cuál era el rol de Irán en ese momento? Era uno de los garantes de seguridad regional. De hecho, la región no tenía ni por que no se vaya, o sea, Irán era un poco el que evitaba que no, o que más o menos contenía que no se vaya toda la mierda. Sí, a ver, todos los gobernantes que eran monarcas más bien seculares, como por ejemplo, como todavía existe hoy la monarquía en Jordania, son monarquías que pueden tener un culto religioso musulmán, pero son moderados, tienen un sentido más jovesiano del Estado, entienden, más realista, más de forma realista y adaptada al mundo de los estados-nación, de lo que es gobernar un Estado. Y obviamente una de las cosas que se propone ese tipo de liderazgos es mantener a raya el terrorismo. De hecho, el monarca de Jordania, cuando empezó a agitarse todo el tema de Irán hace 2 años,
dio un discurso desenvainando el sable como diciendo, acá los terroristas no van a tener ninguna cabida. Y Jordania es un país cuyo sistema de inteligencia real siempre trabajó con Estados Unidos, por ejemplo. Irán trabajó una buena parte del SAVAK con la CIA. Pero hay que decirlo, la CIA también le dio la espalda. ¿Por qué? Así como pasan los presidentes, también pasan los sentidos en que ven oportunidades los presidentes de Estados Unidos y de otros países. Cuando las revueltas de los imanes y de los ayatolás que hay, sobre todo los imanes, los clérigos musulmanes de Irán, lo que pasa es que el Shah de por sí ya estaba enfermo. Ya estaba bastante enfermo. Y cuando ocurre la revuelta esa enorme, estamos hablando de que el ayatolá Khomeini, que era el ayatolá que vuelve al país después, estaba exiliado en Egipto. ¿Por qué? Porque era un prófugo de la ley. Ahí va, o sea, digamos que... ¿Cómo? Para, porque mi cabeza acaba de explotar. Quizás ya era un líder religioso. Digamos, el ayatolá, como me dijiste, era el papa. Bueno, ya era el papa de los suyos, digamos. De los shias, no, que no me acordaba cuál de los era. De los shias, era el papa de los shias, por así decirlo, el ayatolá. Perdón, de los shiitas. Pero, ¿qué rol ocupaba en la sociedad cuando el Shah era el rey de Irán? Cultural, más que nada. Tenía bastante tracción por parte de los... Era un líder religioso más, digamos. Era un líder religioso, pero que tenía mucha atracción. Ojo, no era ningún estúpido ni un... A ver, ¿cómo te puedo decir? No era un vendedor de humo. Perdón, antes que me hables de él, porque yo, de nuevo, puedo hacer preguntas muy estúpidas, profe. Perdón, profe. ¿Quién era o sea, no era el ayatolá Khamenei que mataron ahora? No. ¿Quién era el ayatolá en ese momento? No, Khamenei está desde los 90. Desde los 90, Gracias, profe. Disculpe la estupidez de este alumno. No, tranqui. Ruhollah Khomeini era un tipo que se dedicó desde muy chico a la enseñanza, al aprendizaje religioso. Se dedicó de muy chico a aprender un montón de cosas. Era un legalista, primero que nada, Khomeini. Es decir, un tipo estudioso de las leyes y estudioso de la filosofía. Pero no solo la filosofía que pueda venir del Islam. Porque de hecho la particularidad del Islam en Irán es muy distinta de otros países. Es un Islam que está mezclado con lo que se llama la tradición sufi. El sufi es una forma de Islam que es muy esotérica, muy mistérica, ¿viste? No tiene tanto que ver a veces con masas de fanáticos, porque igual siempre los hay. Pero en todo caso, los que estudian a fondo ese tipo de religiones, que se comprometen a llevar una vida de ese estilo, generalmente son personas muy inteligentes, es decir, saben explotarlo. Y Khomeini particularmente... Saben lo que hacen, digamos. Saben lo que hacen, saben muy bien lo que hacen. Khomeini no era ningún estúpido, era un legalista, era un tipo que estudió sobre todo filosofía medieval persa, cosa que está muy marcada por el misticismo tradicional persa, y el tipo supo ser una figura carismática para que mucha gente la apoyara cuando decide volver al país y él ya abandona, cuando él decide volver y él ya se va, digamos, del país. ¿Y qué pasa? Hasta entonces, Irán cumplía un rol de garantizar la seguridad regional. El ayatolá lo que hace es empezar a financiar, o sea, el régimen de la República Islámica cambia, obviamente ya deja de ser una monarquía, pasa a ser una república islámica con cleros. ¿Cuánto apoyo tuvo? ¿Cuánto apoyo popular, digamos, tuvo la...? Bastante. Ok. Bastante. O sea, digamos como que la gente en ese momento dijo, sape. Poniéndolo en términos 2026 nuevamente. Una buena parte sí. ¿Por qué? Porque ninguna revolución se da, en los momentos de la historia que hay revoluciones, ninguna se da cuando el pueblo está en la absoluta miseria. Eso es un dato que hay que tener en cuenta. Esto está estudiado en algo que llama la estasiología, que es el estudio de los cambios de gobierno, cómo se conforman, cómo cambian, cómo hay golpe de estado, revoluciones. Bueno, ninguna revolución se da en la más absoluta miseria. Las revoluciones se dan ¿en qué momento? Cuando el país viene teniendo un progreso notable, pero hay un aspecto o algo que se ve estancado. Y eso es como que le frustra las expectativas a la gente. Eso es lo que cataliza una revolución. Ok. Es totalmente lo contrario de lo que la gente suele creer. Mira. Entonces, ¿qué pasa? El país venía teniendo un progreso muy fuerte, pero también había cosas por corregir aún. Si querés, como se diría ahora, desigualdades. Porque en todo proceso de desarrollo económico e industrial, por supuesto que va
como es un cambio político y económico, va a acarrear consecuencias de a veces desigualdad, de los ¿Por que qué? venían siendo. Perdón, ¿por qué? Acá me surge otra pregunta. Entonces, ¿por qué terminan eligiendo o terminan canalizando esa frustración o estancamiento con Khomeini, que era un líder? O sea, digo, porque como acá que de repente votemos el año que viene todos ante Gebel. Sí, No sé si se entendió. No sé, ¿por qué terminan eligiendo a los evangelistas? ¿Por qué terminan eligiendo a la Ayatollah? Como el que va a tener. Porque, de nuevo, a lo que quiero ir es como pasaron de una monarquía constitucional a una monarquía un poco menos constitucional a una república islámica. Fue como un giro. Lo que pasa es justamente, algunos, estos ya son opiniones, pero. Opina tranquilo, mijo. Para eso estamos. Bueno, Escuchame, opinan tanto boludos en YouTube. Y no vas a opinar vos que sabés, amigo. Dale, por favor, te pido. Mirá, yo concuerdo con algunos que piensan, por ejemplo, que en realidad el problema de Mohamed Reza Pahlavi no fue que haya tenido más atribuciones de gobierno, fue que en los últimos años haya decidido decir que el país iba a encaminarse hacia una especie de sistema parlamentario como Francia o como Inglaterra. Luquitas acaba de decir, lo traduzco para los perones del chat. Él ya tendría que haberlo fusilado en el 56. Él ya tendría que haberlo fusilado a todos. Sí, pero podría entender haberlo fusilado. Bueno, él ya tendría que haberlo fusilado, ¿no? Dijo Lucas. Perdón, fíjate una de las imágenes donde está el Shah y Saddam Hussein. Fíjate. A ver, vamos a buscar. Vos decime en cuál es. Es una de. Esta. Esa. Sí. Perfecto. Lo ven bien, chicos. El de abajo de Saddam Hussein no se ve el texto, pero vos lo tenés igual. El de la derecha claro, es el de abajo. Están los dos abajo. Qué boludo que son. Están los dos abajo. Yo digo el de abajo de Saddam. Dale. Vos sos el que sabe. Dice, dato curioso. En septiembre de 1978, Saddam Hussein le dijo al Shah de Irán que digamos, la inteligencia iraquí pudo haber asesinado a Khomeini, o sea, que lo podría asesinar. Y el Shah se rehusó. Unos meses después, la revolución islámica en Irán, liderada por Khomeini, lo terminó derrocando. Es decir, este es el famoso Shah del que veníamos hablando. Porque el hijo es igual. Seguramente después vamos a hacer una foto del hijo, del que ahora quiere volver. Pero el hijo es tipo el control C, control B, fue la cuestión. Sí, es el hijo. Sí, tenía un esperma fuerte el Shah, sí. Bueno, la madre no existió. Bueno, la cuestión es la siguiente. Estas son cosas que se repiten en la historia. Así como vos mencionaste, ¿no? Como hiciste como la analogía de Perón, que tenía que haberlo fusilado a todos, y de hecho Perón lo dijo después. Bueno, ella tenía que haberlo matado a Khomeini, a pesar de que estuviera en el exilio en Egipto. Tenía que haber aprovechado la ayuda de la inteligencia de Saddam Hussein. Como también Batista tenía que haberlo matado a Fidel Castro. Porque ciertamente Cuba era también un país que tenía un líder militar nacionalista que encaraba reformas económicas, sociales, políticas sobre el país, y que después, con la promesa de estar mejor, vino una banda de fanáticos fascinerosos que destruyó el país. Así que estamos en escenarios bastante parecidos. Acá te ponen en el chat, es el OG Shah. Exacto. Estuvo muy bien. Fíjate que hay otro dato curioso. La Revolución Libertadora acá celebró la toma del poder de Fidel Castro. Mirá, no sabía eso. No sabía eso lo cuenta Jorge Arnuni. Mirá los alturditos de la Libertadora. Sí, por eso, sí. A Perón lo corrían por izquierda, lo de la Revolución Libertadora. Decían que había acordado con el Imperio Yanqui porque había un contrato con la Standard Oil. Mirá lo que es la historia. Mirá lo que es la historia, que vos ves las distancias socioculturales que tenemos y las historias terminan teniendo puntos en común. Bueno, pero fíjate, tanto en Cuba, con Batista, que la CIA termina orquestando con Kissinger la operación para que a Batista lo terminen embargando todos los cargamentos de armas que él pedía desde el extranjero para combatir la revolución, se lo embargó a Estados Unidos. Lo mismo que pasó con el líder nacionalista de China, Chiang Kai-shek, cuando Mao lo asedió en el poder. Bueno, acá nos pone Martín de Viaje, nos pone todos los nacionalistas, ¿sabes? Fueron traicionados más temprano o tarde. Sí. Fíjate que, bueno, justamente ahora hablando de la revolución islámica,
la revolución islámica, cuando ya Pará, se pará, veía pará, que pará, basta, Pablo. Es el tercer comentario que hace Pablo que me hace reír. Yo estoy tratando de estar A serio, ver, a ver. y me pone, y hoy el peronismo tira el Pitu Salvatierra. Basta, Pablo, ya Tal es el, cual, ya es el sí, tercer sí. comentario. Ya tiró como 3 comentarios que me río. Y vos estás todo serio y yo estoy como, y de repente estoy como, y no me quiero reír. Está muy bueno, pero me está Aparte, pero tiene desconcentrando. razón, Y tiene razón, tiene ya razón. sé que tiene Tiene razón, razón. ya sé que tiene razón. Pero ya es como el tercer comentario que me saca de. Me sacó. Perdón. No, mira, lo que pasa con Irán, de hecho, es algo bastante parecido, porque cuando se veía que Khomeini iba a tomar el poder, esto ya lo sabían desde la inteligencia de la CIA, lo sabían desde el servicio secreto británico y lo sabían desde el servicio secreto francés. Vos tenés a Thatcher, tenés a Mitterrand en Francia y tenés a Jimmy Carter en Estados Unidos. Los tres coincidieron en que había que dejar que Khomeini tomara el poder en Irán. Fíjate qué curioso, porque los tres líderes, si bien tienen rasgos ideológicos distintos, coincidían en que los tres liderazgos abrían una nueva época económica del mundo, que es la famosa crisis del petróleo, por el cual se disparó el precio del petróleo, y de hecho, Nixon ya había declarado la inconvertibilidad del dólar, por lo cual el dólar en toda la zona del Medio Oriente pasaba a estar respaldado por la suba del petróleo. ¿Qué pasa? La revolución iraní, la revolución islámica, mejor dicho, porque iraní no tiene nada, en realidad, un gobierno de ocupación, lo que hizo fue disparar el precio del petróleo, algo que le convino muy bien a los tres países. Por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que decía el grueso del gabinete de Jimmy Carter? Que un gobierno islamista en Irán iba a servir como cinturón islámico, entre comillas, para contener al comunismo. ¿Qué dicen los archivos desclasificados? Vamos a combatir fuego con fuego, dijo. Sí, pero ¿qué dicen los archivos desclasificados? Que en miles de imanes y de clérigos islámicos de Irán estaban infiltrados por la Unión Soviética y parte por los maoístas. Ok. Sí. Siempre, o sea, son esas regiones del mundo en las cuales decís hay tantos intereses contrapuestos. Porque están los intereses de los nacionalistas y están los intereses de todas esas. Cada etnia tiene sus intereses. Y además tenés los intereses de. Bueno, en ese momento no existía Israel, pero ahora Israel tiene los intereses de Rusia. Ya existía, claro, estamos hablando de 79. No, sí, perdón. Sí, no, me quedé en la época del jazz. Sí, en el. Israel era el gran aliado regional del Shah, porque entre los dos garantizaban la seguridad regional de la época. De nuevo, tenés un montón de intereses metidos ahí en el medio. Un montón de intereses metidos en el medio y de un montón de los franceses, los yanquis, los israelíes, los ingleses, todos tenían ahí, querían meter las patas. Sí, existía, mirá, ahí Haye, que es el amigo judío del server, nos pone, viste que va a decir, no, ¿cómo yo me vas a decir si yo tengo un amigo judío? Mi amigo judío es Haye, y me pone, sí existía. Sí, perdón, Haye, discúlpeme, amigo, me confundí. Bueno, el tema es que en esa época el acercamiento de Israel con Estados Unidos existía, pero no era tan fuerte como como a partir de los 80 y sobre todo los 90, ¿no? Pero sí, a ver, mucha gente, por ejemplo, acusaba al Shah de ser un tipo totalmente. Porque viste la narrativa de la República Islámica es el Shah era un tipo títere de los estadounidenses y de los israelíes. Eso es lo que te dice la narrativa. Y la realidad es que el Shah aprovechó en todo caso lo que le podía convenir de la alianza con Estados Unidos, porque con Inglaterra siempre estuvo enemistado. El Irán imperial siempre estuvo enemistado. Pero sí aprovechó la alianza con Estados Unidos para establecer un punto de convergencia para la seguridad regional. Y de hecho, el incipiente desarrollo nuclear de Irán empezó con el Shah. Pero, ¿qué pasó? A nivel regional, vos tenés que el Shah podía coincidir con Israel en mantener a raya al mundo árabe y sobre todo a las partes del mundo árabe que tenían las hermandades musulmanas, los clérigos islamistas y todo este tipo de cosas que venían pasando en algunos países, ¿no? Como en Egipto, en Siria y otros lugares. Ahora bien, el Shah era, por ejemplo, muy consciente de lo que era el lobby israelí en Estados Unidos y lo dijo en una entrevista, se puede buscar, está todavía. Una entrevista que le hizo un periodista estadounidense. Okay. Esto fue en el 77, 78, fue esa entrevista. Y él dijo que es un lobby muy fuerte y que incluso es un lobby que no le hace bien ni a Israel por momentos, ni al mismo Estados Unidos. Bueno, estaba buscando el video, pero no lo estoy pero bueno, lo dejo ahí. encontrando, no lo estoy encontrando.
No, me parece, no sé por qué me parece un video de Jaime Bailey. ¿Por qué me parece un video de Jaime Bailey? ¿Por qué? YouTube, ¿qué mierda tocaste? YouTube, andaba re bien el buscador de YouTube, boludo. Lo tocaste hace como un mes, que ahora no podés filtrar. Anda como el orto, YouTube, ponete las pilas. Yo trabajo acá, pero ponete las pilas. Trabajo. Ojo que igual Jaime Bailey hay que darle un poroto en que el tipo venía diciendo lo de Venezuela y nadie le daba pelota. Pero Jaime Bailey estaba como hace 10 años. Jaime Bailey estaba hace como. Yo sé como por lo menos 2 años que lo escucho a Jaime Bailey diciendo: este fin de semana, María Corina Machado cumpliría un rol clave en lo que va a pasar en Venezuela. Sí, bueno, no lo encuentro. Pero bueno, lo vamos a. Seguramente digo, porque seguramente pase, o capaz nos olvidemos. Lucas después me va a pasar el link y lo vamos a dejar en comentarios. Si hay alguien que esté viendo este video y diga, yo lo estoy viendo en diferido, puedo consultarlo y lo veo. Paran y después vuelven. No sé si querés ir a algún aspecto más de actualidad sobre el tema económico. Claro, o sea, digamos, en el 79 se establece, y me dijiste que en los 90 hubo el cambio entre que murió el anterior y... No, Ruhollah Khomeini dura 9 años, vivo en el gobierno, como líder supremo. Después lo sucede, no me acuerdo ahora el nombre del que lo sucedió, vinieron creo que 2 ayatolas y después ahí recién asume Khamenei. Khamenei, que lo mataron hace 4 días. Exactamente. Qué loco, ¿no? Porque estamos en una época que pasan tantas cosas. No sé, leí una frase, no sé si era de Churchill o quién, que decía, no sé, capaz que me estoy equivocando, que lo estoy citando mal, lo leí ayer en Twitter al pasar. Chicos, soy un gordo de Twitter, tampoco es que verifico todo lo que leo en Twitter, ¿sí? Si lo tengo que traer al programa lo verifico, pero si lo leo y lo likeo, que dice que hay décadas en lo que no pasa nada y semanas en lo que pasa todo. De repente nos enteramos que se murió y fue como, lo llevaron preso a Maduro, viste, ya pasan tantas cosas, están pasando tantas cosas. Ahora Histerians. Viste, como que ya no reaccionamos. Todas las movidas, viste, que pasan a la madrugada. Es como que Trump está al pedo a la madrugada un día y dice, bueno, che, voy a hacer algo. Pues, toca. Sí. Toca romper un poco las bolas, dice Trump. Entonces, Khomeini está me dijiste los 90. ¿Y qué fue? Khamenei, perdón. Encima que se llaman todos iguales. Hijo, podrían ponerse una diferenciación, amigo. Es como que te llame, no sé, viene el Papa Juan Pablo I y después viene Juan Pablo II. No es así, escuchame, cambiate un poco el nombre. Sé un poquito más innovador. ¿Qué fue desde los 90 hasta ¿cuándo empezó todo esto? Hace 3-4 días. Desde los 90 hasta el viernes pasado, Irán. Bueno, primero que nada, en los 90, como cualquier país del mundo, sufre el embate de lo que es la crisis de la balanza de pagos, el mundo globalizado, el quebranto de la mayoría de los estados de bienestar. Pero lo que pasa particularmente en un país aislado, como es Irán, autoaislado, porque se lo buscaron ellos, digamos, ¿no? Nadie los obligó a aislarse, pero si vos le declarás la guerra a todo el mundo o decís que la revolución no va a parar hasta que el último rincón del planeta sea musulmán, bueno, digamos que no sos precisamente alguien que está dispuesto a integrar el mundo. Porque aparte, mucha gente dice integrar el mundo es entregarse. No, es como decir que vos si salís a la calle te entregás al mundo. No te entregas al mundo, tenés que relacionarte con el afuera. Simplemente en todo caso elegís estratégicamente cómo integrarte. Pero la realidad es que empezó a verse las consecuencias económicas de muy mal manejo de la cúpula de Irán sobre las necesidades del país. Dependía mucho del petróleo, en gran parte, y desde entonces lo que se ha dedicado, aparte, de dónde surgía también mucha de la crisis económica de Irán, en que toda la plata iba, o la gran parte de la plata iba a financiar los grupos extremistas, ya sea Hamas en Gaza, tenés la financiación de los rebeldes hutíes en Yemen, y tenés al grupo Hezbollah, que es el que opera en Líbano, en Irak y en Siria en su momento. Ahora no está en Siria, porque entre las operaciones de Israel desde el 2024 hasta la salida de Bashar al-Assad se ha desmantelado bastante todo el tendido de operaciones de Hezbollah. Pero ¿qué pasa? Vos tenés que Siria, por ejemplo, estaba totalmente tomada la diplomacia, el servicio de inteligencia por ese grupo. Entonces Irán se dedicaba a financiar todos estos grupos que hacían operaciones. De hecho, los atentados a nivel mundial que podrían tener autoría por parte de Irán, en realidad no es que los hacía directamente Irán, era Hezbollah, porque son los que tenían capacidad de maniobra para extenderse a niveles un poco más discretos y poder operar en distintos lados. Y digamos, en la última década hubo distintas... Acá nos ponen, quiero agradecer acá a Smoke Chinchilla, ¿sí? Que nos pone que la entrevista, si alguien la quiere buscar,
por si nos olvidamos de ponerla, que la vamos a poner ahora que el Chinchilla nos pasó el dato, está en 60 minutos y AP dura 15 minutos. Así que la vamos a buscar y la vamos a poner para que el que quiera seguir viendo un poquito más, que quiera hacer un doble clic en la información de lo que estamos diciendo, Dale. lo puede hacer. Vos me estás contando todo lo que financiaba Irán, pero Irán era parte de este grupo de... A ver, si uno lo sienta acá Luis de Lía, te diría, no, Irán es hermoso, sí, y te pintaría eso porque es amigo, tiene ahí es amigo de Ayatollah. Pero Sí. mi pregunta es, ¿fueron dándose distintas cosas durante los últimos 10? Yo digo los últimos 10 años y para mí 10 años es 2010, no 2015. Para mí, los últimos 15 años, digamos, como para pensar en los últimos 15, ¿sí? Fueron pasando distintas situaciones que fueron como preparando el caldo, ¿no? Se fue como se fue caldeando la situación, empezó a haber más descontento con el régimen de los Ayatollah, empezó a haber también, yo considero que este es un momento en el cual, como hablábamos hace un rato, la noticia está a la interpretación de cada uno. Cada uno puede agarrar una noticia y amoldarla y recortar el pedacito que quiere y llevarlo para su molino, con cualquier información. Entonces, mucho más difícil de saber qué es lo que pasa en un régimen que lo que hace es restringir el acceso a internet, a los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si de última, cierro con esto, ¿no? Pero digo, de última, si son tan buenos, ¿por qué están restringiendo? ¿Me entendés? Porque le están restringiendo el acceso a la... Es como Cuba, amigo, ¿viste? En Cuba ahora veo que hay... No sé cómo funciona realmente. Pero ahora en Cuba hay un montón de youtubers que te muestran algo que uno se imaginaba o le contaban, pero que hoy te muestran en primera persona cómo es vivir la miseria comunista cubana. Porque lo de Cuba es una miseria comunista en la cual los ricos, los Castro andan en Ferrari por las calles de Cuba, por la parte que está faltada para los turistas, y la gente va con el sueldo del día a comprarse 2 panes. Y puede comprarse 2 panes, no es que se compra 2 panes un churrasco. Entonces, ¿cuánto nosotros podemos llegar a ver de cómo era Irán realmente si tenés todas estas restricciones? Pero digo, ¿cómo se fueron viviendo estos últimos 15 años que por ahí a nosotros nos llega la información a cuentagotas? O nos llega muchas veces la información que le interesa también acá, sobre todo en Argentina, a los medios, y los medios acá en Argentina mayormente responden a los Estados Unidos. O sea, obviamente Infobae responde a los Estados Unidos, ¿no? Tipo, perdón, Lucas, si no te diste cuenta que Infobae responde a los Estados Unidos, cuando cada 4 de julio te ponen una nota que dice las mejores 82 fotos de la celebración en la embajada yankee. Amigo, tipo, si no te diste cuenta que Infobae, tipo, te baja el relato yankee, bueno, perdón, debería la realidad. Pero digo, acá los medios mainstream por lo general responden al relato yankee. ¿Cuánto es real, cuánto no? ¿Y qué fue pasando en estos últimos 15 años, Lucas? Perdón, ahora sí todo tuyo y Perdón, profe, me extendí. En Irán, en realidad no está tan aislado en términos culturales como lo puede estar Cuba o Corea del Norte, ni hablar. Irán, fíjate que el apagón de internet empezó justamente con las revueltas de fin de año más principio de año. Hasta entonces el acceso a internet todavía era bastante libre en Irán, no había tantas restricciones. Mirá. Y de hecho por eso todavía se podía conocer bastantes cosas. Y sobre todo conocías también lo Dicen que es un país muy lindo, entre paréntesis. No, sin duda, es hermoso. Aparte, a la población de por sí es una de las poblaciones con mayor coeficiente intelectual. Le pasa el trapo a cualquier país de la región, sin duda. O sea, el nivel intelectual del iraní promedio le pasa el trapo a cualquier país de Medio Oriente, pero a cualquiera. Son poblaciones que tienen un nivel muy distinto. Y de hecho, por eso son grandes hombres exitosos en el exilio. Triunfan. Es como, viste, la Argentina afuera, viste que le va bien. Bueno. En sí, Irán, en el 2009 se desató, en 2009 fue la primera manifestación de mujeres con el Movimiento Verde. Y en ese entonces estaba como presidente del país, estaba Mahmoud Ahmadinejad. Que Mahmoud Ahmadinejad es uno de los imputados en la causa AMIA. Bueno, era porque ya está muerto. Murió ahora en estos días. Pero para decir es el que había como asumido hace 2 días, ¿ya pinchó? ¿O hay otro? Sí, tuvo una presidencia en el 2000. No, pero yo vi que había uno que ahora había quedado a cargo y que era uno de los que estaba relacionado a la causa AMIA. Que otro día, la verdad, podemos hacer un especial de la causa AMIA, me interesaría. Sí, creo que hablan de la fuerza de defensa del revolucionario. Sí, estuvo a cargo del Consejo de Seguridad, sí. Pero después tenés a Ahmadinejad, que era presidente en ese momento, contemporáneo del presidente Chávez en Venezuela, que de hecho Ahmadinejad manda a reprimir las manifestaciones de mujeres y de población en general que se sumó.
Y el que felicitó esa represión fue el comandante Chávez. Así que para que tengan en cuenta todos los chavistas que todavía tengan alguna cara para salir a la calle. Venezuela. No, es Exactamente. como ¿En qué anda Michelo, boludo? ¿Alguien sabe que anda Michelo? No, ¿Me puede comentar lo del chat en qué anda Michelo? Tipo, sigue vivo, ahora es amigo de Marco Rubio, es amigo de Elsie Rodríguez. ¿Qué pasó con Michelo, boludo? Yo creo que Michelo acá no vuelve. Yo creo que acá Michelo es como un Terian. Hay alta chance de que lo caiga a palo. Exacto. No lo digo yo, no estoy llamando, ¿viste? Porque después dicen, no, Jordi está llamando al linchamiento colectivo de los Terians o de Michelo. No, estoy haciendo pronóstico. Voy a leer un poquito el chat, Lucas, así le damos un poquito de participación a la gente que está del otro lado. Bueno, Smoke Chinchilla nos pone: en 1910 los Balcanes eran un polvorín, ahora son un ejemplo en los estados. No, perdón, en la Unión Europea. En 1960, la Conchinchina. Perdón, o este muchacho me escribe en términos difíciles o yo no estoy leyendo bien. La Conchinchina hasta 1989, lo mismo para Medio Oriente. Horacio nos pone: se vio a Michelo hace unos meses en la frontera del Líbano. Mirá, no sabía que andaba por ahí. Suerte, estás haciendo apología a la violencia, me pone Alioli. No, quiero aclarar que no, Alioli. No estoy haciendo ningún tipo de apología. El otro día, no sé qué, y encima no lo corté, tengo que ir a cortar, me acabo de acordar. El otro día no sé qué puse que se vio como un arma por. Lo del Moncho, no, el Mencho. El Moncho es mi perro nuevo, el Mencho. Y que estaba ahí con las armas y dije: no, me van a volver a ver, no, imagínenselo. Dije: muchachos, imagínense cómo mataron al Mencho, no se los puedo mostrar. No les puedo mostrar un arma. Imagínense, estaban, los tipos, los amigos del Mencho estaban todos chiteados, tienen una re pistola. Imagínenselo porque YouTube me baja. Sí. Hoy vi el video, acá, y cierro con el comentario que nos pone Pablito. Hoy vi un video de Michelo que mostraba los misiles de Irán. Eran un tanque de gas. Hay un montón de. Ahora vamos a hablar un poco de la capacidad armamentística. Y acá Horacio pone también: feliz cumple Alioli. Sí, chicos, fue el cumple Alioli ayer. No, antes ayer. Primero de marzo. Feliz cumple, compañero Alioli. Sí. No, bueno, se nos puede pasar. Amigos, si yo me olvido de tu cumpleaños, no te enojes, por favor, te pido. Yo soy con los cumpleaños, soy un desastre. De hecho. No te quiero romper el corazón, Ali, no te tenía agendado. Lo vi en Instagram, vi el posteo que hizo la mamá de Alioli y dije: hoy es el cumple de Alioli. Hashtag feliz cumple de Alioli. Yo no soy una persona muy hábil para los cumpleaños. De hecho, Chemate, que no anda por acá, se fue una vez enojado del servidor porque no le dijimos feliz cumpleaños. Y yo me siento mal ahora, ¿entendés? Cuando se me pasa un cumpleaños de alguien del servidor de Discord, que se pueden unir, acá arriba tienen no tienen el link, si no pueden escanear el QR que tiene Lucas ahí abajo. Bueno, pueden hacer, ustedes saben cómo llegar al servidor de Discord. Bueno. Nada, soy malo con los cumpleaños. Así que feliz cumple a Alioli, nuestro licenciado del canal. El licenciado del canal, Ali, sí, es el licenciado del canal, amigo. Bueno, veníamos haciendo más o menos un repaso de lo que fueron siendo la caída, el poco a poco el cuentagota de la caída del régimen. Bueno, en realidad todavía no cayó, pero bueno, podemos hablar de que se vino como desmoronando la situación del descontento social con respecto al régimen. Fueron sumándose las manifestaciones de mujeres y lo que hizo el régimen en los primeros años de descontento social fue tratar de generar algunos candidatos que dijeran: bueno, vamos a reformar el régimen. Cuando vieron que la cosa no cambiaba demasiado, sino más bien cambios cosméticos, la gente dejó de convencerse por un cambio de régimen que pudiera ser votado y directamente ya se convenció que si tenían que cambiar el régimen es cuando salieran a la calle. De hecho, también hay movimientos nacionalistas en Irán. Hay uno particularmente que se llama el Renacimiento de Irán, que tiene símbolo una ave fénix, que tiene en realidad mucho que ver con la tradición preislámica de Irán y que, de hecho, vos si te fijás sociológicamente o demográficamente la población de Irán, la gran mayoría son menos 30, imagínate, son una población muy joven. Joven. Sí, población muy joven. Están totalmente distanciados del Islam. Hay muchos ateos, pero también muchos que se han inclinado por las viejas formas religiosas, como el zoroastrismo o el mitraísmo, que es más antiguo todavía, pero lo viven de una manera, no de una manera ortodoxa y quizás anticuada, sino que lo viven de forma muy personal, ¿viste? Te hago una pregunta. Vos al principio me decías que todo lo que no era Islam se prohibía. Perdón, pregunto porque no es algo que no conozco. Esto que vos me mencionás, estas creencias que tienen los jóvenes, ¿eran compatibles con el Islam, con lo que proponían los ayatollah, o era algo distinto? Porque bueno, ateo no, obviamente ateo no. Pero si la respuesta es no, ¿cómo lo practicaban con el régimen teocrático? Bueno, lo que pasa es que el régimen no te puede prohibir caminar sobre, no sé,
la tumba de Ciro el Grande, por ejemplo. Ok. Porque Ciro el Grande, mal que mal, es la tumba de un emperador de la primera dinastía que eran los Aqueménidas. Estamos hablando en la época de que existía el conflicto de Grecia, Atenas, Esparta, bueno, esa época. Entonces, el Ciro el Grande fue un gobernante aqueménida que era fuertemente zoroastriano. Y después vino Darío. Darío fue, quizás muchos lo consideraban que no, perdón. Ciro era el que consideraban que en secreto el tipo en realidad era bastante mitraico, o sea que era de la religión todavía anterior. Pero bueno, tenía que mantener la forma de una sociedad que ya se venía adaptando mucho más al zoroastrismo, que era como la reforma. Pero estas religiones son, si se quiere, más... Lo voy a poner en términos muy tirados de los pelos, pero para que se entienda, son más paganas que el Islam, obviamente. Más cerca de lo que nosotros diríamos pagano para, no sé, para lo que es la cultura del Islam, que es monoteísta. Entonces, esas religiones, obviamente no son para nada aceptadas por la República Islámica. Pero bueno, los que todavía mantenían esa tradición, de hecho... Suele pasar, se corta 10 segundos y vuelve. Ahí volvió. Sí, Ok. literal. Fueron 10 segundos que se cortó. Menos de 10 segundos. Tiene una bajada. Bueno, igual voy a decirlo. Ave Movistar que en 1 hora y media tuvo un microcorte. Está bien, no debe tener ninguno. Ya sé que no debe tener ninguno. Ya lo sé. Pero ahí pone Alioli y volvieron. Sí, fueron. O sea, me di cuenta en el momento que vi bajar, antes que me salte el cartel que se cortó, me di cuenta cuando vi que estaban bajando y dije baja, 0. Ahí te avisé. Y ahí, listo, sí, son menos de 10 segundos de corte. Ave Movistar. Bueno, en el 71 básicamente él ya hizo toda una ceremonia oficial de Irán, donde desfilaron militares, desfilaron personas, mujeres y hombres con vestimenta tradicional zoroastriana, sobre todo, y reivindicando los 2500 años del imperio persa. Y restableciendo el calendario persa preislámico. Entonces imagínate lo que causó en todos los clérigos musulmanes. Y es más, dijo que en ese entonces dio un discurso donde le habló a la tumba de Ciro y le dijo, como si le estuviera hablando a Ciro, le dijo, tus restos están bien custodiados por nosotros. Y algunos dicen, bueno, sus últimas palabras, porque... Mira, me acabo de enterar, te voy a ser sincero, me acabo de enterar, profe, disculpe, me acabo de enterar que los islámicos también, los musulmanes tienen su propio calendario. Y si era obvio, Jordi, pero bueno, me acabo de enterar. Van por el 1447. Bueno, sí, pero también los judíos tienen su propio calendario. Sí. Y los chinos tienen su propio calendario. Y por ahí nosotros estamos... Sí, obviamente, 2026. Sí, amigo, pero... Yo no lo sabía. Discúlpeme, profe. Bueno, todos los días aprendo de nuevo. Hoy aprendí un montón de cosas. ¿Sí, vale? Sí, verdad. Hoy estoy con una esponja. Hoy soy una esponja escuchándolo a Lucas. Fíjate que hoy estarían por arriba de los 2500 años si tuvieran el calendario persa. Ok. Y se fueron dando todas estas revoluciones, así como pequeñas. Creo que ¿cuándo fue esto de la chica que mató a la policía de ahí, no sé cómo se llama la fuerza, digamos, de choque que tenía para la policía, que tenía la policía de moral, ahí está, no salía, que termina matando a una chica, ¿no? La chica Masa Amini, que era de 17 años, la mataron en el 2019. ¿Por qué la matan? Porque justamente se negó a usar el hijab y encima tuvo el atrevimiento de decirle a las mujeres que podían dejar de usarlo o que estaba bien dejar de usarlo si no querían de usarlo. Okay. Básicamente por eso terminó en una bolsa de consorcio. Y después, para los que preguntan, para que después me vengan a defender ese régimen nefasto. Escuchame una cosa, ¿y qué significó eso en la sociedad? Bueno, fue un antes y un después, porque a partir de ahí no es que se hicieron recurrentes las protestas, pero cada tanto mantuvieron un cierto nivel de frecuencia en la sociedad. Y estaban esperando un momento en que hubiera una señal desde el exterior. Lo que pasó en 2024 con las operaciones de Israel para descabezar a la cúpula de Hezbollah, más lo que fue la Operación León Ascendente en el junio del 25, y después, días después, la Operación Midnight Hammer de Estados Unidos, fueron como una chispa que, si bien tuvo meses de delay, permitió a la población después decir, ya está, tenemos un cierto apoyo de Netanyahu y de Trump como para poder
salir a la calle y que en algún momento esto pueda cambiar. De hecho, vos tenías, por ejemplo, pintadas en las paredes, en persa obviamente, que decían, Israel, vénganlos a buscar. Así. Ok. Imagínate lo harto que están de que... Porque a ver, uno puede entender lo que pasa en Gaza y todo eso, pero vos también tenés que ponerte del lado de esa población que dice, están usando la plata de mis impuestos y están matando gente con la plata de mis impuestos y encima están financiando organizaciones terroristas que a nosotros nos hacen quedar mal. Sí, son como los muchos venezolanos que festejaron el momento en el que las tropas estadounidenses ejecutaron la operación, no sé cómo se llama la operación, que no me acuerdo cómo se llama la operación, que lo extraen a Maduro y que bueno, que había toda una discusión entre la gente que decía, che, fíjate cómo los venezolanos que están en Venezuela están como cagados entre las patas todavía con lo que está pasando, no terminan de entender para dónde, porque los primeros días no se entendía para dónde iba a disparar todo, empezamos a ver nuevamente, digo, Venezuela es el ejemplo más cercano que tenemos, ¿no? Pero empezaron a ver colas en los supermercados y tal, pero de repente afuera veías un montón de gente que estaba festejando en el obelisco, entonces es como que también se entiende, amigo, o sea, no te digo que Estados Unidos es sí, aguante Estados Unidos, pero bueno, hay ciertamente hay mucha gente, o aguante Israel, hay mucha gente que te va a decir, y sí, antes que estos hijos de puta que nos están pisando la cabeza, que venga cualquier otro. A ver, puede terminar muy bien o puede terminar muy mal. En algunos casos termina muy bien. Se me viene el ejemplo de Gaddafi, ¿no? Que hoy lo hablábamos con los chicos del server. Después de Gaddafi se fue todo. Gaddafi, la gente le dijo chau, y después de Gaddafi se fue toda la mierda. Bueno, el tema de Gaddafi también es interesante, porque Gaddafi, fíjate que les había dicho en la cara, en un discurso a toda la Liga Árabe en el 2008, un discurso de 2008, se reunió con la Liga Árabe y Gaddafi les dijo en la cara que ellos estaban luchando por una causa perdida con respecto a Palestina. Dice, ¿no se dan cuenta de que Palestina está tomado por grupos y que ninguno de esos grupos quiere la independencia ni el Estado palestino y que en realidad todo ha servido para mantener esta pelea absurda en el Medio Oriente? Y les dijo, ustedes están perdiendo el tiempo y han perdido el tiempo hasta ahora. No me extraña que después, en 2011, Estados Unidos haya tenido tanto éxito en la operación para descabezarlo. Más allá de que las capacidades militares de Estados Unidos son superiores, nadie lo niega, pero no descarto que no lo hayan entregado dentro de los mismos países, porque la Liga Árabe ciertamente ha sido en gran parte una venta de humo muy grande. Ok. Entonces, sí, digamos, el tipo los expuso que ellos son cómplices de que Palestina no tenga un Estado. Y es cierto. Porque, a ver, decime en su sano juicio qué país va a querer dar una parte de su territorio para que un pueblo oprimido tenga un hogar. No existe y eso. aparte que los países mismos de tipo Qatar, Israel, Netanyahu mismo admitió que se financiaba vía Qatar a Hamas para que no haya una estabilidad que no permita tener un Estado palestino. Entonces, y me lo decías vos, el Ayatollah también hacía lo mismo. Financiaba grupos terroristas que los grupos terroristas no permitían, en vez el interés de por ahí Occidente, Estados Unidos, Israel, poniéndolo a Israel como Occidente, era uno, pero el objetivo de nosotros era que se rompa todo y en el medio está la gente de Gaza que viene hace generaciones siendo diezmada y sufriendo genocidio de un lado y del otro, porque obviamente lo que pasa con Hamas es que es un grupo terrorista que no fue funcional a que haya un Estado palestino. Era funcional a destruir Israel. Sí, nada más. Nada más. Era un proxy, era uno de los proxy que tenía la República Islámica, de hecho. Y otros grupos también que se nutrían de Hamas o que ponían una ficha en Hamas. Hoy en día el que está queriendo ser el nuevo patronazgo de Hamas y de la causa de Palestina es Erdogan. Pero ¿Hamas queda algo? ¿Queda algo de Hamas? Sí, claro. ¿Queda? Ok. Mientras haya plata hay Hamas. Ok. Pero ¿en dónde? ¿En Gaza? Sí. En Gaza, sí, después de todo lo que. En Gaza con el control absoluto que tienen los israelíes. Sí. Ah, ok. Sí. Bueno, a ver, lo que se dañó fue población civil de Gaza. Sí. Sí, bueno, pero a ver, Gaza. Bueno, perdón, te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta porque Gaza es un pañuelo. Gaza es literalmente un pañuelo. Que tienen hoy en día que están completamente controlados por los israelíes. Todavía, digamos, existen los túneles, existe ese sistema de resistencia terrorista, Sí. o están apostados en otro lado, como rearmándose, como para después, bueno, cuando más o menos afloje un poco la tensión, vamos de nuevo y rompemos las pelotas. No, existen todavía. Ok. No, está. Sí, obvio. Ok.
Bueno, no me acuerdo. A ver, uno puede criticar lo que hace el Estado de Israel o los excesos del Estado de Israel, pero cuando dicen que usan a la población de escudo humano, es cierto. Sí, eso es una realidad. Y Israel no tiene problema en disparar hasta que. Bueno, te voy a romper el escudo hasta que salga, ¿viste? Hasta que te entra vos la bala. Y sí, es literalmente lo que viene pasando. Y es lo que venimos viendo. Y bueno, por eso uno también está bueno ir. Yo, perdón, por ahí voy preguntando y hablando de temas como para también que la gente en el chat haga sus preguntas ahí, Ali. Lucas, entraste tarde, Ali, ya lo conté un poco, pero ahora le vamos a hacer la segunda parte de la pregunta, se la voy a hacer sobre Irán e Israel. Los civiles, o sea, la gente común de Gaza, ¿no va a laburar todos los días? ¿Va a laburar todos los días Israel o no? Y entiendo que no. Hoy en día no sé cómo es. Hoy en día no es que la gente de Gaza sigue entrando a Israel como en algún momento. Creo que sí, en algún momento lo fue así. Pero entiendo que no. Sí, ¿no? Hoy en día no. Cerrado los pasos, sí. Claro, hoy en día está bajo el control, básicamente cerrado todo. Pero creo que hasta el 7 de octubre tenían esto que está comentando Pablo. Antes, sí, Pablito, antes sí. Un poco como, es como cuando vas acá, ustedes capaz que lo vieron en algún lado, yo tengo acá más cerca. Yo tengo Nordelta, si vos te vas a Nordelta a las 7 de la mañana, ¿sí? Ves a todos los empleados que ven el jardinero, el albañil, la chica que limpia, ves toda una fila de empleados. Bueno, era un poco así lo que veías en la frontera de Gaza e Israel, amigo. Si te respondo a tu pregunta. Bueno, no me acuerdo dónde nos quedamos, Lucas, ¿dónde nos habíamos quedado? Y nos quedamos en la parte. Bueno, ahí Alioli estaba preguntando por la alianza histórica entre Israel e Irán, ¿no? Sí, pero antes que vayamos a eso, antes que vayamos a más a futuro por ahí, porque ya hablamos un poco, ya has hablado del Shah y del vínculo que tenía con Israel, me interesa saber cómo fue esta operación, ¿sí? Voy a cerrar la ventana porque se me está yendo la casa de mosquito, de bichos que me están volando. Porque tengo el aro de luz, entonces todos los bichos quieren venir a volar alrededor del aro de luz. Antes que me cuentes un poco de Israel, pero me interesa saber cómo se fue dando esta operación de los últimos días, ¿sí? Y cuál es la actualidad, cuál es el estado de situación de la guerra en este momento, qué fue lo que pasó y qué es lo que puede llegar a pasar y qué es lo que está pasando sobre todo, ¿no? Mientras me cerré. Bueno, a diferencia de lo que había sido la operación de León Ascendente y Midnight Hammer, que se intentó en el 2025 atacar las instalaciones nucleares principalmente, no porque creyeran que tuviera realmente armas nucleares, pero sí que tenían el lugar donde se buscaba enriquecerlas. Aunque igual, honestamente, creo que sí hay razones para pensar que tenían algo. Porque no puede ser que un país diga hace 30 años que están a 5 años de conseguir el arma nuclear. Uy, tengo un clipardo. Tengo un clipardo, amigo. Mira lo que es este clipardo. A ver. Es un buen clip, Pero es un muy buen clip. El Bibi. Tengo un clip del Bibi. Un par de clips del Bibi. Para que ahora te vea vos. ¿Vos lo ves ahí? Sí, para que lo voy a acomodar acá un poquito en pantalla. Uy, voy a tener el problema que creo que... A ver, vamos a hacer así. Ahí se ve bien. Sí, se ve perfecto. Le voy a dar play, que es el primer ministro de Israel en 1995, 2006, 2012, 2015, 2018 y 2025. Irán está construyendo una bomba nuclear, mira. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. Once Saddam has nuclear weapons, the terror network will have nuclear weapons. Next thing you'll see is a nuclear bomb. Bueno, un poco lo que nos decía recién vos. Estamos hace 30 años escuchando lo mismo. Cuando vos tenés hace 30 años la misma declaración, tenés dos opciones. O no tienen nada o tienen un montón. Ok, ¿y cómo lo ves vos? Yo creo que Irán no llegaba a no llegaba a tener, digamos, armas nucleares propiamente como se dice. Perdón, acá voy a hacer un paréntesis. ¿Qué es? Irán tiene un desarrollo nuclear. Si me equivoco, Lucas, corregime. Irán tiene un desarrollo nuclear que incluso Irán firmó, que esto es un punto, un punto interesante en la cuestión, que es Irán
firmó el tratado de no proliferación nuclear, e Israel no, por ejemplo. Entonces, Israel no tiene la obligación de informar si tiene ojivas nucleares, que, no sé, capaz me decís vos, yo creo que las debe tener, siendo la potencia militar que es Israel. No lo informa porque no firmó el tratado de no proliferación, pero vos para llegar a la bomba nuclear tenés que llegar a un cierto nivel de enriquecimiento, no sé si es del uranio o del plutonio, del uranio. 60%. Y siempre está como que, bueno, sí, Irán está cerca de llegar a ese porcentaje. Y lo bajan y lo suben, y lo bajan y lo suben, y lo bajan y lo suben. Entonces, esto es lo que... Por eso digo, pusimos este clip recién como para también entender. No es que ¿cómo es que se llega a inventar? Que se llega a desarrollar la bomba. Bueno, tienen que llegar a un cierto nivel de enriquecimiento y siempre está como cerca, ¿no? Sí, tiene que estar cerca del 60%, o tiene que pasar el 60% o llegar al 60%. Pero el tema es el siguiente. Cuando pasó todo esto del ataque de Midnight Hammer por parte de Estados Unidos en junio del 25, Irán denunció a la institución justamente que al veedor, ¿viste el veedor que era argentino, que estaba a cargo de supervisar que no llegara al enriquecimiento del 60%, bueno, todo eso? Irán denunció corrupción por parte del organismo. Pero ¿por qué no la denunció antes? Si hace 30 años que lo están supervisando a ver si enriquece o no. Con lo cual, no quita que, no quita que pueda ser cierto que esté cerca del enriquecimiento necesario. Ahora bien, las capacidades de Irán van más allá también del uranio, porque en lo que más se caracteriza el país es en los que se llaman los misiles balísticos. Cosa que es lo que ahora decidieron atacar entre Israel y Estados Unidos, ahora hace poco. En estos días, lo que decidieron atacar fue justamente las instalaciones y las centrales con misiles balísticos. O los puntos donde los tenían ubicados. ¿Qué pasa? Como retaliación, bueno, ahí obviamente se llevaron al ayatollah. Como retaliación, Irán decidió atacar a toda la región. Producir ataques en toda la región, ¿por qué? Pues básicamente los vecinos, casi en su totalidad, tienen bases aéreas estadounidenses ubicadas. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Irak, desde ya. Decidieron ataques en toda esa zona múltiples, porque en lugar de decir, bueno, no puedo atacar a Estados Unidos de forma directa, porque no tengo los medios para hacerlo, ni mucho menos puedo atacar tampoco a Israel de forma directa, pero sí va a atacar indirectamente a las bases que tuvieran, porque lo que se cree que el objetivo de Irán en esto es una guerra de desgaste, es decir, utilizan la menor cantidad de medios posibles para que ellos tuvieran que usar la cantidad máxima de medios posibles y los agoten. Los están haciendo gastar plata, básicamente. Los están haciendo gastar plata, y vidas humanas también, ¿no? Porque... Exacto, sí. Eso está pasando, hay mucho meme, hay un meme de dando vueltas. La Guardia Revolucionaria, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria, la IRGC, están mintiendo y exagerando la cifra de muertos estadounidenses. Porque, bueno, no, eso olvídate, pero digo, en estos últimos días vemos como una tensión que va escalando, pero la pregunta es, que hacían hace un rato en el chat, ¿hasta dónde puede Irán escalar esto? Y mucho no, porque en realidad de hecho es gracioso porque toda la región quería evitar la guerra, o sea, todos los aliados de Estados Unidos en la región querían evitar la guerra porque sabía que esto se iba a extender. Turquía en parte, se lo anticipó el líder de Emiratos Árabes, se lo anticipó el líder de Arabia Saudita, de Qatar, de Omán, de Líbano inclusive. Les advirtieron a los yanquis que esto iba a pasar, pero el tema es que claro, como tienen bases estadounidenses y más el hecho de que Irán los está atacando por retaliación, bueno, digamos que no tienen muchas opciones. De por sí ya Emiratos Árabes ya contestó. O sea, va a empezar a ver, muy probable que empecemos a ver uno por uno la contestación de los distintos países atacados contra Irán. Es decir, a Irán también le puede salir muy mal esto. De hecho, es muy probable que le salga mal. El tema es que tampoco Irán trató de estirar las negociaciones todo lo que pudo. Esto hay que decirlo así, no buscaba la guerra. Porque sabía que estaba en desventaja. Irán sabe que está en desventaja, totalmente, con respecto a Estados Unidos e Israel juntos. Por eso trataba de llevar las negociaciones hasta a todo lo que podía. El tema es que tampoco van a dejar de contestar. Porque lo único que le queda al régimen es mostrar eso. Bueno, acá estoy poniendo un poco de las imágenes que hacen de la propaganda iraní, que te muestran
estos camiones híbridos, estos tanques híbridos. Y hay algo acá en juego que es más allá de lo que pase dentro de Irán, sino dónde está localizado Irán, que es el famoso estrecho que es por donde pasa cuánto porcentaje del petróleo, creo que el 20%, capaz no quiero tirar un número al aire, la verdad. Pasa el 25% del petróleo mundial. Pasa por ahí, básicamente, porque un cuarto del petróleo del mundo pasa por ahí. Es lo que conecta Asia y todo Oriente, todos los países petroleros árabes con Europa. El Mar Muerto con el... Sí. Ahí va. Con el mar... ¿Y cuánto riesgo? Porque hoy... Pon el mapa, fíjate, el mapa que vamos a buscar el mapa. Para. El de Asia. Acá, para, ¿se ve bien? No, Véalo. no, para porque ya rompí algo que no sé qué, que se me fue tu cámara. Para que primero voy a arreglar tu cámara porque no sé qué pasó. ¿Qué carajo pasó? Bueno, se me acaba de abrir un juego en Discord. O sea, soy un capo, chicos, ¿eh? Soy el abuelo Jordi. Soy literalmente el abuelo. Se me acaba de abrir mirá, tengo un juego abierto en el Discord. No quiero jugar. No se cierra. No quiero jugar. Ahí está, perfecto. Bueno, ahora voy a acomodar tu cámara. Mientras vos, dale, contámelo del estrecho. Ahí está, sí, amigo, sos un crack. Sos un crack. Gracias, Lucas. Sí. Ahí está. El estrecho de Hormuz es la parte de abajo. ¿Qué haces, Chemate? Bien, acá, digamos, esta partita de acá. Bueno, vos lo estás viendo. Sí, acá arriba abajo de Irán, está justo abajo de Irán. Bien, acá. No, perdón, acá. Para, te voy a poner a vos acá para que veas el mouse. Acá. ¿No? Básicamente, sí, el estrecho. No. Abajo. De arriba, digo. Fíjate. Acá. No. Pará. Acá, perdón, sí, amigo. Entonces estaba bien antes, perdón, acá. Claro, porque me estaba confundiendo con el otro, sí. Acá, esta parte. Ahí se ve bien. Exacto. Perfecto. No es sé estrecho. Ahí lo voy a sumar un poco menos para los chicos del chat. Ahí está. No, se sigue viendo. Oh, Dios santo. Ahora, amigo, que entre el OBS y el Google Chrome, ahí está. Voy a sumar esta parte porque la verdad que nos chupa bastante huevo China y Rusia. Así que voy a hacer suma acá directamente desde el OBS porque estoy tratando de sumearlo con el Chrome y es una cagada. Entonces voy a... Acá está, mirá, ahí lo tenés. ¿Lo ves ahí en la pantalla? No hay un mapa más grande. Ahí tenés el mapa más grande, Peronich. Abuelo, si quiere... Abuelo, me pone en el chat Pablo. Abuelo, pide siquiera caca. No quiero caca, gracias. Estoy bien. Joder de puta. Bueno, amigo, vení acá. Tengo que operar, tengo que ver que está la música, tengo que ver que se da el mapa. Googleé Golfo Pérsico. Hubiese estado bien, Horacio. Lo pensé, dije, si lo googleo no va a ser más fácil. Pero ya tenemos el mapa, acá está. Acá, Lucas lo va a poder ver bien. Bueno, acá está. El estrecho pasa, como dije, el cuarto del petróleo del mundo. Y lo que pasa es que fíjate, pasa un cuarto del petróleo del mundo, pero pasa un 50% del petróleo de China. Ok, es un quilombo para China entonces esto. Ok. Es un quilombo para China. Que sería un aliado, en cuyo caso, que yo hoy leía que los BRICS, que son tipo China, Rusia, Brasil y tal, la India no van a mandar ayuda, ya dijeron que no van a mandar ayuda. Rusia por lo menos descartó. A ver, el BRICS es un foro, no es una alianza estratégica, no es la OTAN, no es una cooperación militar, es un foro donde se juntan a charlar nada más y a ver, en todo caso, a verse las caripelas y decir, bueno, a ver, me junto con vos a ver qué propuesta de negocio tenés. Ya está, eso es el BRICS. Para todos los gansos que decía que eso es el futuro, bueno, yo no sé qué clase de brújula tienen, pero no, claramente no es. La cosa es la siguiente, fíjate que todos los canales internos que van desde Irán, Irak, Siria, bueno, obviamente Israel, etcétera, conectan con el Mediterráneo, es decir que toda esa parte de ahí, bueno, incluye toda la conexión con lo que sea Occidente. Ahora bien, vos estás hablando decías, me chupa un huevo China y Rusia. Bueno, a los que parece que les chupa un huevo que hayan matado a ayatoles a China y a Rusia, justamente. Claro, justo eso te decía, les está chupando un huevo, evidentemente. Está chupando un huevo. Medio como que, no es que, no, me sacaron Irán, qué aliado estratégico que tenía. Tal cual. Medio que pasó lo mismo con Venezuela, Sí, pero de vuelta, no son alianzas estratégicas de defensa militar, son solamente compañeros de negocios. Hay una frase que es, nos une el espanto, ¿no? Nos une el rechazo a, si se quiere, el imperialismo yanqui, terminan tejiendo estas alianzas mega falopa tipo Rusia, Brasil. Exacto. Ok. Exacto, sí, pero el BRICS no es nada más que un foro. O sea, porque en un momento se pensó el BRICS, o se decía que el BRICS iba a ser como una alianza comercial y medio como que no llegó a tener ni o sea, no llegó a tener fuerza.
Por lo menos hasta ahora. No, lo que más fuerza puede llegar a tener es que tratan de depender lo menos posible del dólar y tratan de generar como hacer todos los movimientos financieros, bancarios que vayan más para ese lado y tratar de salirse de los bancos tradicionales occidentales. O sea, eso es quizá lo más revolucionario que hayan hecho, en rigor de verdad. Pero de todas maneras, fíjate que cada uno después tiene su propio juego. Es decir, Irán tiene su juego, Rusia tiene su juego, China e India, que no se pueden ni ver, están dentro de los dos. Claro. Acá en el chat hablando de juegos, en el chat nos pone Easy. A mí me dieron ganas de jugar al Call of Duty. Acá Smoke Chinchilla nos pone, a mí me dieron ganas de jugar al Europa Universalis. Y Chemate, el bot Chemate nos pone, me dieron ganas de jugar al GeoGuessr. Bueno, están todos ahí. Ahora le voy a transmitir la pregunta a Horacio. Pero el estrecho no está. A ver. Está cerrado de facto. No es que está cerrado porque está lleno de minas en este momento, digamos. Claro, pero no es que Irán ha desplegado ¿cómo decirlo? Como minó todo el estrecho, como que. Pero tampoco es un momento en el que los barcos se quieran meter porque no sabes si te puede llegar un misilazo. Te comes el misilazo, te hundiste el barco, la aseguradora no quiere saber nada. De facto está cerrado, ¿no? Pero sí, tampoco es que. Pasan los barcos que no tienen etiqueta. Tampoco es que. Sí, bueno, pero asumiendo el riesgo de que te la podés comer. Sí. No es que, o sea, de nuevo, está cerrado de facto, ¿no? No es que está lleno de minas y bueno, no, efectivamente está cerrado hasta que, bueno, saquemos las minas que está lleno de minas que dejó Irán, que bla, bla, bla. No. A ver, claro, no está cerrado porque. No es algo que se va a extender. Perdón, no es algo que por lo menos ya sabes que se va a extender por meses, porque hay que limpiar todo lo que quedó, porque no sé. Hay que. No, por ahora es hasta que se extienda esto. Causó el efecto de disparada del precio del petróleo, que es lo que buscaban. Pero tampoco subió como ha subido en otros momentos. Creo que subió más con la guerra de Ucrania incluso. Pasa que 9% en un día es un montón. Sí, pero digo, no subió al precio. Sí, bueno, hasta ahora. ¿Vos crees que esto se va cuánto tiempo va a durar esto? Bueno, lo que pueden aguantar ellos. Yo pienso que van a tratar de aguantar mientras siguen el desgaste. Es como la matanza a las 2 AM, podés pasarte, pone Pablo acá en el chat y sí. A su propia consecuencia. Sí. Tal cual. Es que, claro, el tema es ese. Están jugando un juego de desgaste, están jugando a cansar al enemigo, porque saben que no tienen la capacidad de enfrentarse de forma directa, mano a mano. Está bien, a ver, es una realidad. Cuando vos tenés inferioridad de fuerza, lo único que te queda es tratar de desgastar, ¿no? Es un poco lo de Nicolino Loche, ¿no? Con los contrincantes que por ahí eran mucho más fuertes que él, pero el tipo te esquivaba y te cansaba y te pegaba el último. Entiendo. Tuve una gran. No sé, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque ya cuando pasamos las 2 horas de transmisión, sí. ya el que está acá es porque es un verdadero jitero. Te quiero contar, tuve un gran fin de semana de boxeo en Guernica. Unas peleas, amigo, una pelea 10 rounds por el título argentino que hizo Lucas Bastida. Bueno. Marplatense lo ganó. 10 rounds, vos sabés que fue ver 10 rounds, ya el round final era como, era la guerra de resistencia. Una pelea otro marplatense, Berto, la que no peleó por título, pero una pelea, y la última de la Ablandadora Espíndola, que es la promesa de River, que yo empecé a laburar haciendo las redes cuando él era su 4ª pelea profesional, esta fue por el título y fue la 12ª. O sea, imagínate que la gran mayoría de sus peleas, yo estuve ahí viéndolo, y esta fue por su primer título. Una pelea que hoy estábamos viendo una estadística que sacó un medio. Metió una piña cada 2 segundos, amigo. Una piña cada 2 segundos metió. No por nada le dicen el Ablandador Espíndola, ¿no? Una piña cada 2 segundos, amigo. Un boxeo espectacular. Descubrí un deporte que yo no le daba, pero verlo ahí. Hay una conexión emocional con los boxeadores profesionales que yo ya los conozco, ya los vi varias veces, ellos me conocen a mí, tenemos buena onda y obviamente no se pone contento. Pero un boxeo, vi este fin. Fue Pato Sardelli de Airbag, el cantante de Airbag, fue a verlo porque la vio venir porque un fin de semana de boxeo en Guernica, me unas piñas vi este fin de semana que. Me emociono contándote, ¿no? Me fui hasta Guernica encima, que Guernica para mí es 1 hora y media de viaje en mi auto.
solo con mis pensamientos, imagínate lo que es como irme al sur, básicamente. No, pero un fin de semana de boxeo, vi una cantidad de piñas, perdón, me fui, pero era para los que se quedaron, sí, boludo, vos sabés que yo nunca le di bola al boxeo. Nunca, yo generalmente no le di bola al deporte, soy un gordo, ya está, lo admito, siempre fui. Pero ahora que laburo con esto, es como que es el primer deporte que encuentro entretenido. Que no es monótono. Porque a ver, el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero es el fútbol, básicamente. El básquet, yo me crié viendo básquet con mi familia, pero es el básquet, es un partido de básquet. Pero cada pelea es única. Cada pelea es única. Es increíble. Perdón, me fui, pero recomiendo ver boxeo, gente. Speed, la buguera, sí, River Boxing, @River Boxing Team en Instagram y miren el laburo que estamos haciendo porque venimos laburando con los pibes. Súper bien y nada. Muy buenas piñas. Y hay un fotógrafo ahí, @Jordi Canera. No sabes, las fotos que tiré. Me siento un fotógrafo profesional. Me veo un fotógrafo, me cae atropado. Jordi, ¿vos no eras de Boca? No, yo no soy. Yo jamás fui de Boca. Ustedes intuyen que yo como soy peronista, tengo que tener todos los yates, ¿no? Claro, sí, soy peronista. Soy de otro cuatro, solo que soy de Boca y soy de Riquelme. No. Ninguno de los dos, amigos. Puede ser peronista y de Racing. Claro, amigo. Néstor era peronista y de Racing y Ginés González. Mirá, grandes peronistas. No, bueno, sí, no, mejor no. Mejor no tenemos ahí. Escuchame una cosa. No. Entonces, lo que preguntaban ahí, la gran pregunta del chat es: ¿cómo sigue esto? ¿Cómo termina esto? ¿Cuánto tiempo más? Porque hoy Marco Rubio decía: puede ser que el régimen no se caiga. Puede ser que el régimen se mantenga. El secretario de Estado de los Estados Unidos, el canciller, digamos, de ellos. Mira, hay mucha narrativa dando vuelta y muchos están diciendo desde el gobierno de Trump que están buscando activamente el cambio de régimen como tal. Lo que yo sostengo es que lo puede llegar a buscar, pero muy a largo plazo, no lo busca de un día para el otro. Pero sí busca dar golpes de efecto y al mismo tiempo golpes de efecto que sobre todo pongan la negociación a favor de Estados Unidos. Porque fíjate, las negociaciones estaban fracasando rotundamente hasta este ataque. Y en realidad muchos sospechan, y les doy la razón, en que todas las negociaciones era esperado que iban a fracasar, simplemente porque trataban de garantizar el efecto sorpresa en el ataque. Por otro lado, yo diría que, porque a Trump hay que verlo muy a largo plazo. A Trump hay que verlo a largo plazo porque si no, no lo entendés. Vos agarrás, mirá, la primera presidencia de Trump hasta ahora viene teniendo una política coherente sobre el tema de Irán. ¿Por qué digo esto? Desde la primera presidencia, estoy hablando de 2016. ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos, mejor dicho Trump, desde que es presidente en su primer mandato, cortó con el financiamiento de la no proliferación a Irán. ¿Por qué? Porque sospechaba que los organismos de supervisión eran corruptos y que por lo tanto Irán se estaba comiendo la plata para así enriquecer uranio. Como de hecho muchos se encargaron de denunciar, y que yo creo que es cierto, se comían la plata para enriquecer uranio aceptándola como subsidio para la no proliferación. Entonces, ¿qué pasa? Trump primero corta con eso. Después, por otro lado, genera retoma lo que son las sanciones no solamente económicas, sino también políticas de aislamiento al régimen. Consecuentemente, después del lapso de Biden, antes de asumir, en medio de la campaña, reúne a los mandatarios de Siria, que todavía era Bashar al-Assad, reúne a Erdogan, reúne a Putin, reúne a Netanyahu y digamos, genera una mesa de diálogo donde se acuerda, bueno, yo a Zelensky le voy a ir soltando la mano de a poco, pero también Rusia tiene que aceptar soltarle la mano a Bashar al-Assad, como efectivamente ocurrió. Turquía e Israel, que estuvieron de acuerdo en la caída de Bashar al-Assad, pero instantáneamente luego tenían objetos de disputa dentro de la misma Siria en cuanto a la expansión territorial. Entonces, vos ahí tenés todo un cambio del statu quo de la zona de Asia Central y el Cáucaso, cercano a Medio Oriente, por supuesto, en que, ¿cómo te puedo decir? Trump fue consistente en todo eso. En el sentido de que vos ves que con el tiempo se iba generando el aislamiento progresivo de Irán, porque vos ya le cortaste a Siria como aliado, le fuiste atacando a los rebeldes yemeníes, los hutíes, y después fuiste dejando que Israel desbarate Gaza, que jamás era otro proxy de Irán. Entonces vos a Irán lo aislaste antes de las operaciones militares, con lo cual se ve ahí la consistencia de Trump en toda esta política exterior. Entonces lo que está tratando de hacer Trump es quizás sí producir un cambio de régimen, pero no ahora. Ni tampoco lo puede hacer de la manera venezolana, porque no es lo mismo Irán que Venezuela.
yo creo que de alguna manera se dan cuenta que no pueden poner una Delcy Rodríguez. O si hay un Delcy Rodríguez en Irán, va a tener que surgir después de los ataques. No basta solamente con la captura del líder, sino que también va a tener que ver con ataques que le disminuyan significativamente las capacidades de respuesta. Ok. Eso es lo que yo veo por el momento. Yo creo que sí puede haber una estrategia de cambio de régimen, pero ningún cambio de régimen se va a dar si no tenés un cómplice del régimen que haga las reformas necesarias. Porque como te dije, los regímenes cambian a partir de que la población ve que el régimen hace reformas, pero que a la población le parecen poco. Entonces va por más. Como pasó con Gorbachov en la Unión Soviética y cayó la Unión Soviética. Como pasó con el último intento de dinastía en Francia, que fue Luis Felipe de Orleón, que hizo la reforma de 1832, que culminaron en la Comuna de París en el 48 y definitivamente se termina cambiando a un régimen republicano. Es decir, siempre es el mismo régimen el que hace las reformas que luego van a llevar a la toma del poder de la población. Voy a transmitirte ahora sí las preguntas del chat y quiero preguntarte primero lo que preguntó Horacio, que dice: ¿qué relación tenían el Ayatollah y Bin Laden? El Ayatollah y Bin Laden. Tampoco es que tenés que saber todo lo que te pregunta el chat, amigo, porque por ahí te pongo en presión que empiezo a tirar preguntas que... Estoy tratando de ver si recuerdo algo, pero no, honestamente no estoy recordando algo. Así que, Horacio, sí, una mierda tu pregunta, ¿eh? No, preguntá algo que... Mandá tu pregunta una hora antes, Horacio, así la googleamos por lo menos, gracias. Saddam Hussein sí tenía relación con el Shah, bastante fluida, a pesar de que no eran precisamente aliados, pero sí había una buena relación entre ellos. Te pregunta Smoke Chinchilla, que estuvo mandando data todo el programa, pone: ¿quién odia más a Irán, Israel o Arabia Saudí? Qué buena pregunta. Israel no odia a Irán. Israel no odia a Irán. En todo caso odia al gobierno teocrático. Pero hay una amistad muy fuerte históricamente desde siglos. Es lo que preguntaba Lioli. Ahí vamos con la... Entonces te engancho en otra pregunta, Lioli, es: ¿cuál es la relación que tuvieron y cuál es la relación a futuro? Cuando estaba gobernando Ciro, fíjate, estamos hablando de la primera dinastía, que eran los aqueménidas, los que propiamente se pueden yo te voy a decir algo, amigo. Este vivo me acaba de cambiar la vida. Okay. ¿Cómo que Ciro? Claro, de ahí viene Ciro y los persas. Exacto, obvio. O sea, me acaba de enterar, boludo. Yo no sabía. ¡Ey! Le voy a mandar un WhatsApp a mi primo, que es ricotero en este momento. Que es ricotero, no, que es piojoso. Le voy a mandar: che, boludo, vos que tenés tatuado el logo de los piojos, ¿vos sabés que Ciro y los persas se llama porque había un que era un emperador, Ciro? ¿Era un emperador persa, boludo? No lo puedo creer. No lo puedo creer, boludo. De hecho, la primera dinastía, la aqueménida, eran los que propiamente llamaban Dios mío, persas. Jordi, me pone Horacio. Bueno, perdónenme, chicos, ustedes que han estudiado tanta historia en el secundario. Hijos de puta, no puedo no saber algo, boludo. Soy periodista, nada más. Tengo un título que dice que soy periodista, no es que soy Wikipedia, la concha de tu hermana. Sí, ¿sabes? Bueno. Quién era Alejandro Magno. Tampoco me pelotudes, Jaciel. Tampoco me pelotudes. Bueno, los tres gobernantes persas de la primera dinastía de Irán eran Ciro, Darío, que Darío es el que vence a Alejandro Magno, y después Jerjes. Sí, bueno, perdón, Pablo Estéreo, perdón que ya lo dijo hace una hora, ya lo escuché hace una hora y me empezó a hacer ruido, y dije, quizás es una pregunta muy idiota, pero ya teniendo 2 horas 15 de stream, dije, no es tan idiota mi pregunta, disculpame. No, amigo, que no lo voy a... Hace una hora estaba hablando y no le iba a interrumpir diciéndole semejante boludez. Ahora está respondiendo las preguntas de la gente, segmento final del programa, tener un poco de compasión. Hay una cuestión con Ciro que el primer ministro le informa que oyó rumores de que había, el regente de Babilonia quería matar, una serie de judíos que había en Babilonia por haber justamente, ¿cómo se llama? Habían condenado a un judío por algo que no había hecho, un delito que no había cometido. Y que querían aprovechar la situación precisamente para hacer como una especie de purga de los judíos en Babilonia. Entonces, Ciro se entera de esto por el primer ministro que se le informa, por el primer ministro que existe en Irán desde esa época. Estamos hablando, ahí le voy a dar la bienvenida a Tomás Ponce, que dice: buena gente linda, recién llegó. Estamos hablando de Ciro, el emperador, no el cantante. Sí. ¿Sí? Exacto, sí. Exacto, importante, claro. Sí, que igual viste que Ciro canta acá en Babilonia. Sí. Claro. Cae Babilonia allá, ¿viste?
Bueno, Con ese tema cerramos hoy. Ya está, ya lo voy a buscar para no olvidármelo. Dale, bueno, dale. entonces, Vos. ¿qué pasa? Logran reunirlo, le hacen una especie de tramoya, logran hacer que confiese y después lo terminan condenando a muerte al tipo que quería hacer esta especie de masacre entongado con el ejército, digamos, de ahí de Babilonia. Entonces Ciro, el pueblo judío lo recuerda como el Moshiach, el único Moshiach o Mesías que no es hebreo de sangre ni pertenece a su pueblo. El único gentil llamado Mesías ha sido Ciro en la historia de los judíos. Y de hecho, a partir de entonces empieza en Irán una relación... Exacto. Empieza en Irán una relación estrecha entre la población judía, en realidad entre la población hebrea y el imperio de Irán. Y a partir de ese intercambio cultural que existe, un Irán que ya tenía la religión del Zaratustra, muy obviamente como religión oficial, la más extendida, fíjate que a partir de ahí comienza la conversión de la religión hebrea al judaísmo que conocemos hoy. Porque el judaísmo que existía antes, o la religión que tenían los judíos o los hebreos antes, era una religión mucho más colectivista, mucho más étnica, si se quiere, muy asociada a la culpa colectiva y muy asociada a juzgar colectivamente al pueblo. Y estos conceptos, típicamente que hoy se conocen y están tan difundidos en las tres religiones, o por lo menos judaísmo y cristianismo, de responsabilidad individual, del juicio individual y todo eso, son una influencia del zoroastrismo en el pueblo hebreo. O sea, el zoroastrismo ha producido como primer precursor lo que es la religión judía, como hoy se la conoce, que es más individual, y luego obviamente eso sería también caldo de cultivo para que siglos más tarde surgiera la religión cristiana. El monoteísmo como se lo conoce, fue una influencia también de los iranios, y a lo largo del tiempo Israel, de hecho, Netanyahu tiene discursos al respecto, el mismo Isaac Herzog, que es el presidente de Israel, también tiene discursos al respecto. Muchos gobernantes en Israel se acuerdan de lo que era la alianza histórica entre judíos y persas, que obviamente fue solamente interrumpida en los periodos justamente de invasiones islámicas en su momento, y bueno, y la revolución islámica desde ella. Bueno, yo creo que habiendo cruzado el umbral de la medianoche, es momento de despedirnos, porque sé que mañana seguramente laburás, yo también laburo. Y ha sido... El laburo re temprano encima. ¿Cómo? El laburo re temprano encima. Oh, amigo, perdóname por haberte extendido. 2 horas 20 hicimos, yo lo re disfruté. Para mí fue una horita nomás de charla. Es más, en un momento dije, quizás me quiero quedar solo hablando de la historia y quizás hagamos otro capítulo hablando de lo que pasa ahora, porque me reinteresó todo lo que hablamos. Acá te cierro con la pregunta de Perón. ¿En qué siglo fue el reinado del empobrecedor? Muley I, el empobrecedor, el emperador. Y bueno, estamos entrando, no sé, amigo, no sé si vos decís que va a llegar acá. No, el chat pone no, bueno, amigo, pará, de la medianoche, nos tenemos que ir, Nos tenemos que ir. Grande Lucas, te pone Horacio. Gracias, amigo. Gracias por estar. Te despido y te deseo buenas noches, que descanses, que puedas dormir tranquilo después de hablar de estar en vivo acá con los pibes. Gracias, Luquitas. Y bueno, nos estamos viendo. Espero que no tardemos mucho. Espero que no tardemos mucho. Si querés, lo podemos como consigna y hijo de acá 2 semanas, si querés. Sí, estaría espectacular. A ver en qué andamos en 2 semanas. Quizás en 2 semanas no hablamos tanto de historia, hablamos de otras cosas. De hecho, hay un montón de temas que íbamos a tocar, tipo Epstein, que nos quedó afuera. Hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas que nos quedan para tocar. Así que gracias, Lucas. Gracias. Hablamos, ahora hacemos por WhatsApp, amigo. Gracias. Y a ustedes que están del otro lado, les agradezco por quedarse. A Pablito, Horacio, a Peronich, a Tony que acaba de llegar, a Easy, a Tommy Burja, a Mochemate, a todos, perdón si me olvido de alguno. ¿Sí? El mapa lo ponemos un poco más grande de la próxima, Chemate. Y nos vamos a ir con esto que después lo tengo que cortar, porque obviamente me va a saltar el copyright, pero nos vamos con los piojos haciendo